Ya. Cuenta de una cosa, o sea, Sí, lo que cuando se decía que iba a haber una pandemia y se veía ajá, lejos, comenzaron a haber memes. claro, Cuando comenzó a haber la pandemia un poco por acá, hubieron memes. Me acuerdo que había un meme que Vizcarra dijo, hubo el primer caso de, me acuerdo, de coronavirus. Confíen en nuestro sistema de salud. Y abajo se sí, veía gente corriendo, ¡corramos! Cua- claro, Cuando hemos llegado a la punta, o digamos ahora, por ejemplo, que estamos en una situación fuerte, siguen habiendo memes. Entonces, lo que yo pienso es de que en lo que sí somos incurables es en el humor. O sea, uno piensa de que lo vamos a tomar en serio en algún momento. Creo que no va a llegar nunca ese momento. no, pues, no, yo pienso que los memeros son como la orquesta del Titanic, ¿no? Y felizmente, Sí, o sea, sí. seguimos ahí haciendo, o sea, y vamos a seguir. El meme de los negros que cargaban el ataúd, TikTok, ¿no? ¿no? Claro, que era alucinante. Cada vez que se iba a morir alguien y con la canción y todo el mundo cargando el ataúd era una celebración de la muerte constante. Ahí no había mayor, no había mayor vuelta en el chiste. Era, estás haciendo algo, ese algo te va a matar y todos vamos a reírnos de tu muerte como con estos negros que cargan tu cajón. O sea, Pero no es único, ¿ah? Cuando hubo la primera peste que, o sea, la que recordamos siempre, el 1200 y 1300, ujú, comenzaron a haber libros con los famosos libros de la muerte, con esqueletos haciendo cosas de humanos, ¿no? Y también la tradición mexicana de reírse de la muerte, ¿no? No sé si como mecanismo de defensa, pero también es una forma de convivir con la muerte, es también reírse de ella, ¿no? Y yo creo claro. de que en la medida que nos podemos reír de algo, tenemos cierto poder. Y creo que es una respuesta lógica, pero lo que también te diré es que se ha privatizado el humor. Antes eran los libros o los programas cómicos. Ajá. Ahora el individuo de a pie puede hacer su propio humor porque hace su meme. Lo que llama la atención es que el peruano particularmente tiene una velocidad en hacer memes. Antes que termine un partido de fútbol ya están saliendo los memes. Antes que termine un discurso presidencial ya salen los memes. Eso Claro. llama la atención, ¿no? O sea, y el internet pues se ha vuelto una suerte de pólvora, polvorín de memes y la gente se queja de que no le dan like al meme. Entonces el meme creo que ha descubierto un poco cómo es nuestra estructura mental. Es gracioso y está Sí. bien, ¿no? Sí, a mí, sabes que mira, eso que dices me llama la atención porque yo es algo que discuto con algunos amigos sobre gente que siente cierta posesión sobre los memes y la gracia un poco de los memes es que no son, o sea, claro, hay gente que los crea, pero hay como una especie de orgullo a la hora de compartirlos, ¿no? Yo compartí Mm. este meme, yo lo puse, alguien me lo robó y es como que tú no lo has creado, lo has compartido. Y claro, y yo siento que el meme hace dos cosas al mismo tiempo, o sea, te identifica con un montón de otras personas, pero al mismo tiempo te hace sentir una individualidad. O sea, es como que porque, mira, me hace acordar mucho a una época habían, no eran memes graciosos, pero eran memes al fin y al cabo esos de, soy la única persona que no ve Game of Thrones, o soy la única, acaso soy, o todos hablando de Star Wars y yo, ¿no? Y así, y es como, te sientes único y utilizas un meme que es claramente un referente universal, o sea, es para un montón de gente, te está colectivizando, pero lo estás usando para sentirte el único, ¿no? Ah, Entonces, excelente. ¿me entiendes? Entonces, muchas veces he notado que la gente es como, ah, este chiste, con este chiste yo me identifico, qué preciso, qué gracioso este meme, yo lo descubrí y me genera cierto placer yo conectar con ese sentimiento. Pero es, mira, si eso es un meme, es porque ese sentimiento lo podemos tener todos, o sea, o muchos, ¿no? O sea, lo que hacen, que a mí me asombra muchísimo, es, te tiran cuatro elementos y unifican como cuatro o cinco conceptos que están en tu cabeza, ¿no? Y te hacen reír. O sea, es como, no sé, pues, una imagen, como decías tú en tu charla TED, con la cara de un gato que lo estamos humanizando, ¿no? Y con, no sé, dos gatos más, y de la nada tú dices como, ese soy yo. Y es, no, no eres tú, es un gato. Y eres tan poco tú que puedo usar un gato y te vas a sentir que eres tú. ¿Me entiendes? O sea, que es un comodín, es una pieza, es algo general, es para todos, de alguna forma. Pero eso para todos, ¿qué quiere decir también? Es una gran noticia de que el humor es un eco que hace que podamos hacer grupo. O sea,
Que Ujú. yo me identifique con un meme de un gato y otra persona también, aunque no sea yo, quiere decir que podemos ir descubriendo que tenemos cosas en común y así como todos nos reímos en grupo, el humor es una suerte de eco, el humor sea algo que nos une. En un país bastante desunido, Ujú. el humor sea también una cosa que agrupa, Ajá. que crea cultura, que crea grupo. O sea, de que no te parece que en el fondo estamos viendo una cosa muy positiva del humor, que Sí. no se piensa. No, escúchame, el meme en general, mira, a pesar de que yo creo que está un poco, no es que esté mal visto, porque todo el mundo lo disfruta, pero la gente ve al meme como una forma no tan sofisticada de humor, y que yo creo que es todo lo contrario, pero lo ven porque por lo general son imágenes en baja definición, eh, Pirateadas. tres huevadas pirateadas, photoshopeadas mal, y que lo ha hecho cualquier persona que no es ni un profesional ni mucho menos. Entonces se ve como algo malo, pero precisamente no, o sea, lo que representa es esta conectividad en la que vivimos ahora es tan intensa que basta eso para disparar todo lo que, o sea, yo por ejemplo cuando escribo un chiste stand-up a veces tengo que meterme un florazo para poder contextualizar algo, para dentro de ese contexto poder hacerte reír. Este huevón del meme lo hace con una imagen y dos palabras. ¿Me entiendes? Y yo Pero, digo, puta, qué maravilla, ¿no? O sea, pero usa el mismo principio del humor, que es la ujú, sorpresa. Por ejemplo, la contradicción entre la imagen y el texto. O la sorpresa de un texto aquí y una imagen que contradice o un texto que contradice inmediatamente lo que acaba de decir. Exactamente es el mismo principio, solamente ujú, que usa la imagen. sí, Minimalismo, haiku, un ujú, minimalismo sí, único. sí, eso es lo chévere, que es minimalista, ¿no? Y se ve un poco como, o sea, porque yo en un momento decía, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que la era digital, esta sea la manifestación de humor que nos traiga, que sea, como te digo, imágenes en baja definición? O sea, cuando ya tenemos todas las imágenes en alta, el meme es un perrito que se ve pixeleado, ¿me entiendes? Recogido de un video de YouTube o de lo que fuera. Y es como, es que basta, o sea, es suficiente. O sea, nos estamos apoyando en el hecho de que un meme puede ser creado aquí hoy día y puede ser, o sea, visto por todos lados y además es resignificado constantemente, ¿no? Que eso es lo más chévere. Los memes tienen una evolución. No sé si has visto los memes del perro grandazo y el perro chiquito que están saliendo en estos últimos días, que Me es un encanta perro... porque como yo soy de una generación mayor, entonces habla Ah, bien de mi generación. Generalmente sí, las cosas que hacíamos nosotros frente a lo que sí, hace. el perrito conservador, le digo yo. Sí. Pero ahora, hay una cosa ya que quiero decirte que me impresiona. Ujú. Mira, en mis estudios de humor yo me he dado cuenta que al peruano le gusta reírse del otro. O sea, Ajá. el cómico de la calle, tú te das cuenta que la gente está pendiente, pero no es sino hasta que se ríen del otro que va a haber la risa, ¿no? Eso de que Ujú. los incas no eran pitucos. Tupac Amaru uno le decía, Pizarro, tú me palteas. No, al indio le pusieron 4 caballos y él hacía ejercicio con los caballos. Y se dije a alguien del público, ¿no? En cambio, Ujú. esta huevada, 4 cuyes lo descuartizan. Y ahí recién la gente se ríe, cuando hay ese humor, ¿no? O lo que conversamos, ¿no? De que me dicen, oye, gringo. Digo, sí, así entre el público. ¿Te gusta el Perú? Digo, "Ajá". Llévatelo, pues, huevón. Y todo el mundo se ríe de mí, ¿no? O sea, Claro. eso, ¿no? Ahora, el cómico de la calle es el único que tendría la idea de que cuenta una historia y sigue contándola, porque en realidad si tú ves a un festival tipo Melcochita versus Barras, eso que salen haciendo Vox, un versus, es que uno cuenta un chiste, sigue el chiste, sigue otro chiste, otro chiste, otro chiste, otro chiste, otro chiste. No es que cuenten una historia, algo gracioso me pasó. Claro. No es como el stand-up comedian americano. Pero el Ujú. cómico de la calle sí te cuenta una historia y va haciendo chistes de eso. Pero el stand-up comedian americano, generalmente que cuenta una historia, algo gracioso me pasó. O estar casado tiene sus características, pero Ujú. se burla de sí mismo usualmente. Ujú. Claro. El cómico de la calle se burla del otro, que es una característica de Perú, es agresividad. Ujú. Que la ves también en Melcochita, también que mi estimado CGPR, mi estimado perfil de Uñe Cóndor. Con el meme hemos aprendido a burlarnos de nosotros mismos. Ajá. Nos ha llevado a ese. ¿Sabes por qué? Porque hay identificación colectiva y yo creo que la diferencia entre eso que tú dices del el humor de plaza, ¿no? Que, claro, tú en el libro hablabas de cómo se replica en el, ¿no? Voy a mostrar tu libro acá para hacer el cherry.
que lo tengo acá, el chongo peruano. Y, o sea, ahí hablas de cómo Trampolín a la Fama replica la dinámica de la Plaza del Pueblo, ¿no? Y por eso bueno, toda la gente ahí gritando y también sale uno, se burlan de uno y todos se ríen de ese uno. Yo creo que ahí hay como también un poco, somos todos parte de la misma comunidad y nos reímos de nosotros mismos a través de reírnos de ti, porque nos reconocemos de alguna manera parte de la misma comunidad. En el stand-up gringo, ¿no? O en el stand-up comedy en realidad, porque ese es un código que ya se ha establecido, este, y yo creo que viniendo de Estados Unidos y con la diversidad cultural que de alguna manera representa Estados Unidos, es un poco yo me presento a mí, quién yo soy, y yo me burlo de mí para que ustedes se rían de mí, ¿no? Entonces, si yo soy el nieto de inmigrantes italianos, entonces yo voy a venir y encarnar esos clichés para que ustedes puedan reivindicar de alguna manera sus, no sé, preconceptos que tienen sobre los hijos de inmigrantes italianos. O sea, es como yo te decía, ponte que en mi stand-up yo me burlo de yo ser gringo, como lo que dices que se burlaban de ti, ahí te están viendo como un externo, ¿no? Yo me burlo de yo ser gringo, pero cosa que de alguna manera yo juego con el preconcepto que tienes tú sobre el gringo, ¿no? Entonces yo me presento como alguien externo y de alguna manera te llevo a través del camino de quién yo soy, ¿no? En la plaza, en el pueblo, es un poco como que somos todos parte de la misma plaza y cuando tú sacas a uno y le dices feo, maricón, no sé cuántos, hay un poco o sea, el espectador se ríe también porque de alguna manera a él también le cae, pues, o sea, ¿me entiendes? Yo siento que hay una identificación más con quien recibe el chiste, ¿no? Ya, está bien, pero aquí viene lo interesante. Y es que nos ha faltado, porque, o sea, es un aprendizaje, el Ujú, humor. ujú, Nos ha faltado aprender a reírnos de nosotros mismos. claro, pero eso Y es un descubrimiento. es porque no tenemos pues una identidad colectiva que nos defina, ¿no? O sea, porque si tú te fijas, ese mismo humor de Trampolín a la Fama y de la Plaza, no es que se ha extinguido y tampoco se ha limitado a Ah, lo no, no, más no, popular. no. O sea, Raúl Romero en sus programas hacía lo mismo, o sea, sacaba a la gente y decía, oye, tú, cara de pesadilla con no sé qué, ya a veces bordeaba el racismo, se iba a otras cosas, ¿no? Porque él no estaba como en horizontalidad con estas personas a quienes él sacaba, eran más adolescentes que pertenecían a otras clases sociales que él, y sí se ponía él como por encima, ¿no? Yo siento que en el humorista de plaza, ese humorista de plaza se pone por encima, pero momentáneamente. No es que está reafirmando su posición de superioridad, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema de identificación colectiva. En cambio, claro, en el momento en el que ya más o menos todo el mundo se ve como igual, entonces ya se permite más la burla de cada uno, porque si tú te maleas a ti mismo no significa que me estás poniendo a mí por encima, ni que tú estás diciendo que eres inferior o algo así, ¿no? Ya, pero, o sea, también ocurre lo que tú has dicho y que me parece interesante en el meme, que yo, por ejemplo, puedo poner un pato estrellando, una foto, ¿no? Un pato Mm, estrellándose con un cerro y yo en la vida. Hay quienes ponen claro, yo en el amor. O claro. por ejemplo, yo en los exámenes, ¿no? O yo que no entiendo a la profesora, y lo compartes y descubres que hay un montón de gente que se siente como tú. O sea, que le Ujú, va mal en la vida, le va mal en el amor, le va mal en los exámenes, o que es el único que no, aparentemente no entiende las clases. ujú, O sea, en la escuela. claro, Entonces, eso de ahí es interesante porque con humor y al compartirlo te das cuenta que no estás solo claro, en las cosas que te van mal, ¿no? claro. Entonces, me Lo están parece, reduciendo como elementos más primarios, ¿no? Son y bacán, universales. Claro, claro, y te das cuenta de que tu vida, que tú sentías que eras el único, no eres el único. Y sientes una colectividad, ¿no? Al momento de autoburlarte de ti mismo, ¿no? Entonces, ujú, porque al compartirlo y al circularlo como meme, ya hay una suerte de colectividad que lo comparten, ujú, entonces, y eso nos ayuda a madurarnos, porque tampoco que yo piense que sea tan positivo esta cosa del bullying escolar, ¿no? no, De claro. el matón de patio que desde Ferrando hemos tenido.
definido, tan jerárquica, de esto de burlarse de las características físicas, Ujú, raciales, que es tan peruano, ¿no? O sea, Javier claro. Echevarría decía de eso, ¿no? Ujú, En que una vez él en una conferencia se enteró pues de que migrantes peruanos en Alemania decían que tenían miedo de reunirse con otros peruanos porque sabían que estaban acostumbrados ya a una cultura distinta europea ahorita y cuando se reunían con peruanos los iban a tratar con algo referente a hola chato, hola narigón, etcétera, respecto a su físico que era algo muy característico nuestro, el apodo, este tipo de trato, digamos que nuestra forma de cariño es el ujú. Sí, apodo, la rudeza, la burla, ¿no? Entonces, claro. tal vez eso sea un problema que tengamos, ¿no? De que no hemos sabido cotejar eso, ¿no? Me Claro, parece. no hemos sabido dar como el siguiente paso a lo que es la crítica social, ¿no? O sea, ese humor no tiene crítica, tiene crítica al otro, pero no tiene una crítica social, ¿no? Yo creo que no es que tenga que tenerla, ¿no? O sea, porque puede ser una tontería, pero digamos, hay en la evolución de ese humor, que es un poco lo que pasa en el stand-up, creo yo, ya es la observación del fenómeno, es un análisis un poquito más profundo y es como la obtención del absurdo dentro de ese fenómeno, ¿no? O sea, yo encuentro algo que ya me es familiar, o sea, es como el meme de los negros y la muerte, ¿no? O sea, empezamos con esta pandemia, a estar tan rodeados de la muerte que la muerte empieza a ser como un fantasma de dibujos animados que nos corretea, pues. Entonces, simplemente ya nos reímos, pues, encerrados en nuestras casas, de que vengan los negritos a cargarte en el cajón, ¿no? O sea, no veo que no nos queda otra, pero hay un análisis detrás, ¿no? O en todo caso, la crítica a un poco la corrupción, que podemos hacerla un poco en broma, burlándonos del gobierno como parte de la crítica, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí. O burlarnos de lo absurdo que se maneja en nuestro país, etcétera, ¿no? Ujú, O burlarnos de nosotros mismos, ¿no? De claro. cómo generamos ídolos, dioses o movimientos políticos radicales, sin cuestionarnos, ¿no? Ujú, O sea, claro. Pero, o sea, aquí hay una cosa interesante. Los griegos veneraban la tragedia, les gustaba la catarsis, ¿ya? Edipo y todo eso. Aristóteles solamente tiene una línea para el humor, dice, ujú. es humillar, es generar que el Sí, otro es inferior. Y no desarrolla más. Dice que lo desarrollará en el segundo libro de Poética, ese libro se quemó, nunca llegó. claro. Así, ¡pum! Pero, o sea, y realmente no es mucho lo que dice Aristóteles, dice que es humillación, y habla mal del humor él, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Pero Aristóteles estaría feliz en Perú, ¿ah? Porque o sea, si tú ves el humor peruano por mucho tiempo, desde Ferrando hasta los cómicos de la calle, y en el patio escolar es humillación, ¿ah? Ujú. Y como dice la canción de Pink Floyd, de We don't need no education, no dark sarcasm in the classroom. No, o sea, profesores que tienen sarcasmo oscuro en el salón de clase que se burlan de los alumnos para Ujú. humillarlos. Pero en el patio escolar, el bullying, ¿no? O sea, Sí, ¿entiendes? sí, sí, sí. Y es que el humor yanqui también desciende un poco de eso, ¿no? De ese humor inglés, del sarcasmo. O sea, em, no sé, yo como comediante de stand-up me identifico mucho más con ese código, me ¿Ah, divierte sí? más. O sea que Sí, ¿y tú has sido bully en el colegio? he sido bully, sí, claro, sí fui, pero más que nada porque Ay, yo mido 1,90 m. qué Sí, malo, qué malo eres. sí fui, pero bueno, digamos, a ver, apenas empecé a descubrir el humor, ya no lo necesité tanto, ¿no? Entonces, porque como yo era grande, me defendía con el humor, ya nadie se metía conmigo, porque ya claro, también si se metían conmigo, sí estaba la amenaza digamos, del golpe, ¿no? Porque yo mido Ya, 1,90 m que tenía 13, ¿no? un ratito, Pero un bully de 1,90 m que usa el humor es muy peligroso. sí, pero por eso no me tuve que pelear, o sea, digamos, el bullying físico lo ejercí hasta cierto momento y después ya no me fue necesario, ¿no? Es un sistema defensivo, pues al final, ¿no? El bully se defiende, o sea, porque a mí me pasa que, claro, yo tengo 1,90 m, pero cuando yo me cruzo, por ejemplo, con gente que mide más o menos 1,80 m, que es el promedio de los más altos con los que yo los veo como mis iguales. Y cuando me encuentro con una persona que mide lo mismo que yo digo como, a la mierda, qué grande ese huevón. ¿Me entiendes? Porque,
porque lo veo, porque no lo veo como, porque lo veo desde afuera, pues, ¿no? Y a veces veo y digo eso y hay gente que me dice, weón, es más chico que tú, ¿me entiendes? Pero es por no estar acostumbrado. Entonces, de niño en el colegio me pasaba un poco lo mismo, o sea, yo iba y claro, yo podía ser más grande, pero igual si veía un huevón que venía pegándole a otros del mismo modo me resultaba amenazante a mí también, ¿no? O sea, al final el humor ahí yo lo fui desarrollando un poco por eso, para Ya, pero defender. Ya, pero ahí quiero decirte que estás bien aristotélico, ¿no? O sea, hay eso, esta idea del malo de Karate Kid, ¿no? Ujú, Y que es muy peruano, ¿no? O sea, ujú. y que gusta mucho, o sea, yo he visto eso, que la gente está toda calladita y cuando comienza a ver la burla del otro, ahí se ríe. Mira, yo he trabajado mucho por antropología en cabarets limeños, en nightclubs. Te apuesto que tú no has ido nunca a un nightclub. ¿Has No, ido o no? una ¿A vez fui cuál? con unos amigos, pero mira, ni me acuerdo, pero me quedé minutos. Era Ya. adolescente. Pero no ninguno Ok, de esos con café teatro, con espectáculo. no, pero es que son otra cosa. Sí, bueno, el asunto está en que las vedettes, o sea, están semidesnudas y los hombres están en mesas así, borrachos. Ujú, Y con la otra palabra, ¿ya? Calientes, por decir, ¿ya? Y ujú, la vedette está semidesnuda ahí, bailando entre ellos, y la seguridad está más preocupada en la puerta, revisándote que no tengas cámara ni celular, te los decomisan para que no grabes por las esposas, ¿ya? Porque van hombres ahí solteros, despedidas de solteros, no sé, bueno. Lo que hace la vedette es se sienta, baila y te rompe la camisa. Y claro. 95% de los hombres peruanos tenemos una guata que exhibir, ¿no? Entonces Ujú, comienza a exhibir, ay, miren esa panza, ¿qué tal? Entonces el hombre ahí, todo humillado y todos los hombres, ja, 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 ja. Entonces con ese tipo de humillación ya lo tiene como gatito, ¿entiendes? claro. Y a veces, o sea, agarra y le coge el pantalón, uy, lo tiene chiquito, y todos, ja, 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 y el hombre, jijiji, ¿no entiendes? Entonces, a través de la humillación, medio que controla un ambiente muy hostil para ella, ¿entiendes? Ujú, Y sobre claro. todo la masculinidad peruana, que es lo más frágil del planeta, ¿no? O sea, que los hombres peruanos somos humillables porque no tenemos una masculinidad muy segura. Es lo Ujú, más frágil, acuérdate de eso, ya los hombres peruanos somos actores, somos niños con una máscara ahí de machos, pero somos niños inseguros en el fondo. Entonces, la vedette usa mucho ese tipo de humillación, ¿no? Entonces, una vedette, Eva, me acuerdo que decía, le decía, ay, ¿te gusta el sexo, por atrás? Y el hombre, sí, sí. ¿Y no te duele? Ja, ja, y todo el mundo, ja, ja, ja. Entonces todos se ríen. A través de la humillación los tenía así. Entonces, los hombres que estaban ahí se reían por miedo también y el que estaba de víctima también se reía un poquito por miedo también, pero con risa. Entonces, en esas pequeñas humillaciones, o no sé si llamarlas pequeñas, ella tenía el control, por la burla generalizada, ¿no? Entonces, ujú. era una forma de tener la sartén por el mango. Sí, ¿Me claro. entiendes? Claro, Eh, ahí ella está manejando el código porque supongo que también dentro de ser como una especie de espacio cerrado, donde se va a hacer algo relativamente prohibido y vas a buscar como esto que tiene que ver con la sexualidad, ella es quien encarna esa sexualidad y se encarga de administrarla y de manejarla, ¿no? Y todos esos huevones están ahí de espectadores, simplemente al entrar un poquito en contacto con eso, ya se cagan de risa porque se sienten expuestos, ¿no? Es ella quien maneja eso. A mí me pasó hace muchos años que yo conocí a Tilsa Lozano y Tilsa Lozano me invitó a hacer un show con ella en el Cono Norte y era una animación de una fiesta. Entonces, cuando empezó la fiesta, ella me dijo, yo salgo, jodo un rato, aquí tengo a Tilsa en esta revista, porque también soy admirador también. me dijo, yo voy y salgo, jodo un rato y luego mientras me voy a cambiar, sales y haces tu monólogo, este monólogo de mi fobia a las palomas que te decía. Entonces, ya, que duraba como más o menos 9 minutos. Entonces, yo había hecho ese monólogo para ese entonces unas 15 veces y me había ido siempre muy bien. Y entonces estaba muy seguro de que me iba a ir bien. Ella se subió al escenario en tanga, empezó a hacer ese tipo de chistes, ¿no? Subía a un tipo, por lo general agarra a los que se hacen los más cancheros, los sube, les da vuelta, los sienta, los jala, ¿no? Los jode de pichicorto, todas esas cosas. Todo el mundo se ríe y ella se bajó y cuando ella se bajó
y yo subí, todo el mundo empezó como a mirar sus celulares, a ver como lo que acababan de grabar o lo que fuera, y yo salgo y empiezo a hablar de, claro, soy peruano, mi apariencia es confusa, empiezo a hablar de cómo los taxis me confunden con gringo, o sea, no había pasado ni 10 segundos y ya la gente, nadie me está escuchando, ¿me entiendes? Y pasó 30 segundos más, se apagó el micrófono y no había ningún interés en lo que yo pudiera estar contando. Y felizmente Tilsa se terminó de cambiar, salió y literalmente me rescató. O sea, se volvió a subir al escenario, todo el mundo, ¡ah! Y empezó a tirar un chiste, otro chiste, ¡ja! Tú, calla, maricón, tú, sonso, a ver, sube, no sé qué. Y ya la gente estaba explotando. Yo me fui caletamente por un costado, ni siquiera me vieron, ¿no? O sea, son códigos, pues, de humor, ¿no? O sea, Jaime, pero. pero, o sea, sinceramente no sé cómo pusieron a un chico de stand-up comedy un espectáculo más bien chicha. O sea, no Sí, claro. correspondía. O Yo sea, me el humor arriesgué, que ¿no? correspondía a Melcochita en ese momento, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero esa experiencia que has contado va al Chongo Peruano 2, ¿ah? Definitivamente. Pero Ya, además, o sea, 2 semanas te- antes. Dos ¿Mm? semanas, sí, mira, justo cuando Paola, mi amiga que es antropóloga, ¿no? Que me pasó Mm. el dato tuyo, yo justo cuando estaba leyendo tu libro le digo, sí, lo estoy leyendo y lo estoy disfrutando mucho y nada, voy 15 páginas y todavía no me mencionan, digo. O Ya, sea te que voy a ya mencionar, no te preocupes, ya, pero para la ya, segunda. ya, esa tiene que ser, ahí tiene que ser. Ya, En esta, perfecto. sí, pero mira, yo me sentía confiado de que no me iba a ir tan mal porque 2 semanas antes yo fui a un programa que se llama Comediando, que es un programa que hizo Fernando Armas durante una época en Willax, ¿ya? Que lo filmaban en Plaza Norte. Y ahí me subí a un escenario, había, no sé, 250 personas. Fernando Armas me entrevistó durante 2 minutos vestido, disfrazado de Laura Bozzo, lo cual fue bien, bien intenso. Y luego me dejó en el escenario para que yo haga este monólogo de los pájaros que, como te digo, suele enganchar. Y ahí me fue fantásticamente bien. Y yo decía, claro, en un ambiente similar, ¿me entiendes? Como al de la fiesta de Pilsa, ya fui relativamente bien recibido, así con lo exótico que pudiera resultar y todo. No me va a ir mal acá, ¿no? Pero claro, esto era como una fiesta, o sea, es difícil, ¿ah? Luego con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Que hay que generar los contextos adecuados como para que te puedan escuchar y los puedas atrapar con esas historias. Si no, no funciona, ¿no? O sea, Es que me has hecho acordar, es que es tan fantástica tu historia. Yo te voy a contar más o menos lo que pasa. O sea, una vez en las Cucardas es un prostíbulo, pero en realidad también es un nightclub y también hay espectáculo y se presentaba una vedette que era Gladys Trocones y se presentaba Melcochita. Entonces yo estaba sofocado ahí entre todos los parroquianos estudiando el caso del baile de Gladys Trocones. Y estaba cansado pues ahí viendo. Y en eso Melcochita que se acordaba de algunas cosas otras. Entonces, bueno, ya, y ahora viene mi comadre, y no se acordaba, pues, ¿no? Mi comadre, le dicen Gladys Trocones. ¡Trocones! Con el, y con el baile, y yo estaba esperando qué va a decir, o sea, cómo va a definir, ¿no? El baile, el baile del poto, y todo el mundo se reía, y yo pensaba entre mí, ha definido un baile en 5 segundos y ha generado humor, ¿entiendes? O sea, es otro tipo de humor el que se esperaba en ese claro. momento, ¿no? Entonces, o sea, me da risa porque entonces esperabas un humor con mediación de Ujú. reflexión. O sea, hasta en Friends tú ves que hay silencios, así, ¿no? En Perú hay horror al vacío. Claro, ¿Entiendes? O sea, claro. bla, 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 bla. A ver, ¿quién es Alianza? ¿Quién es la U? Arriba los hombres, arriba, arriba las mujeres, arriba, a veces, ¿entiendes? O sea, todo tiene Sí, que sí, sí. ser, ¿ya Sí, sí, entiendes? sí. No, o sea, Es que no, hay un, no, hay un, es que hay código. un, eso pasa mucho también, que aquí la gente confunde un poco el stand-up, por ejemplo, con la animación. Y eso tiene mucho que ver con, precisamente con que ha partido de ese código y, por ejemplo, quien ha establecido un poco el código del stand-up comedy en el Perú ha sido Cachín, ¿no? Y Cachín lo hizo cuando hizo a su madre. Y es bien loco porque en realidad el stand-up no es tanto eso, porque en el stand-up
hay todo este rollo de la pérdida de estatus. Tú no deberías estar como por encima, tú deberías estar diciendo algo que más o menos todos, en lo que todos se pudieran sentir relativamente representados. Entonces, por eso es que sueles estar vestido como cualquier persona en un escenario donde solo hay un micrófono y un reflector, ¿no? O sea, porque en teoría tú deberías, o sea, tú deberías ser como cualquiera de los que están ahí. Muchos de estos, estas dinámicas se originan en lugares de micro abierto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, Lenny Bruce, que es uno eh, ¿cómo decirle?, pioneros del stand-up en Estados Unidos y el stand-up con discurso social, eh, básicamente salía en estas reuniones que eran entre shows y mítines casi políticos y empezaba a despotricar sobre la realidad y por ahí había pues chistes, pero había mucho de discurso político, ¿me entiendes? ¿No? Y era como alguien que estaba ahí picando para incomodar, pero era cualquiera que se sube del público. Cuando ya le metes pues un teclado, unos sonidos, una batería detrás y todo ese baile, ya lo empiezas a llevar más a la animación. Y eso pasa mucho, eso se ha contagiado mucho en el Perú y hay un montón de gente que hace los shows temáticos, ¿no? Entonces, cuando es el Día de la Madre, el stand-up es el Día de la Madre, ¿no? Entonces, ahí sí se da un pequeño salto de la burla al otro, a eso que te digo de lo gringo, en donde tú te presentas a ti mismo, pero lo hacen todavía con estos temas más básicos, ¿no? Como Cachín lo hace con su mamá y su barrio, ¿no? Mi mamá me trataba así y yo vengo de este barrio, ¿no? Ya, Ese es un poco el discurso, ¿no? y cuando Yoli Natras quiere traer el clown, o sea, una Ajá, suerte intelectual, se da cuenta que no puede hacer en el Perú algo así y tiene que hacerlo achorado. ajá, ¿Entiendes? Entonces claro. tiene que haber una traducción cultural porque aquí somos agresivos. O sea, Ujú. Aristóteles se hubiera emocionado con la agresividad que se tiene que hacer, el travestismo, el achoramiento. ¿Entiendes? O sea, tiene que tener ese sazón, pero claro, es cierto también que tenemos que ir aprendiendo a ser un poco más reflexivos a veces, porque los silencios nos atormentan. Ajá. Haz el experimento y la gente no puede estar en silencio más de 10 segundos en Perú. No, mira, ahora con la pandemia lo ves muchísimo porque hay gente que está haciendo algo que yo me rehusaba a hacer, que es monólogos por Zoom. Y entonces es bien loco porque en realidad el stand-up es un acto que se debe ejecutar en vivo porque tiene que ver con el pequeño contexto que tú creas, que se da en el espacio y el que tú creas en la ficción que estás contando. Y cuando lo ves en video, lo que ves es el registro de la experiencia en vivo, ¿no? O sea, yo he tenido shows que he grabado en donde, por ejemplo, el audio de las risas entra por el micrófono y se escucha muy bajo, y si tú lo ves, no te ríes, pero si yo luego lo vuelvo a editar y tengo un microambiental y tú escuchas las risas de todo el mundo, te ríes más, ¿no? Es como la risa enlatada que dice Gigi, que es este gran invento porque te dice cómo reírte y hasta se ríe por ti, ¿no? En los mismos shows cuando tú vas, hay a veces timidez, ¿no? La gente hasta que todos no se empiezan a reír, no se suelta. Hay gente que le da como un poquito de roche reírse. Entonces ahora cuando ves, por ejemplo, a los comediantes hacer stand-up por Zoom, es lo caso porque como no hay risas, pierden el ritmo todo el tiempo. Entonces, porque las pausas que tú debes tener para que la gente se ría, o sea, en las que tú te apoyas precisamente para manejar ese terror al vacío, pues en Zoom no existen, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, a veces tiro un punch, ¿no? Un punchline en un chiste y sé que la gente se va a reír, o si incluso no se ríen, yo voy a dejar ese espacio porque ese espacio va a significar algo. Pero en Zoom es la total soledad, ¿me entiendes? Y el stand-up sí necesita de esa interacción con el público, pero necesitas darle cabida al público, no puedes estar tú llenando todos los espacios tampoco. Así como el cómico de la calle necesita todo un público rodeándolo y también Claro. necesita interactuar con él. Ahora, Ujú. este es otro punto, ¿no? Porque el cómico de la calle era impune, porque podía insultar a la gente. O sea, por ejemplo, este, tú sabes que o sea, ya tienen un sistema, ¿no? Antes de comenzar pasan la manga y tienen una cantidad de plata, cada uno tiene que dar 2 soles. Así. Entonces, tienen que llenar eso y pueden vender turrones, pueden vender chocotejas. Sí, ya está bien establecido eso y ya están sindicalizados, muy organizados. Y si no les quieren dar, insultan, ¿no? Agarran dicen, el señor quiere que nos apuremos, este señor viejito, porque ya el cementerio se va a cerrar. No, o sea, insultos Claro. fuertes, ¿no?
y a las chicas, etcétera. Pero ¿qué pasó? De que en determinado momento comenzaron a filmarlos por celular y pasarlos por internet. Claro, Entonces ya están censurables. O sea, la claro. gente comenzó entonces tuvieron que cambiar, adaptarse y ser un poco más recatados, lo cual les hizo perder mucho de su propio Sí, humor. Entonces, sí. pero sin embargo, o sea, eso creo que es adaptarse o morir como una ley, ¿no? Entonces, creo que ustedes van a tener que encontrar su manera, ¿ah? Porque la pandemia va para más. O sea, vamos a salir de esta de todos modos, pero al menos un medio año más o algo así. O sea, de que no, o sea, no confíes. Hay que Entonces, escribir, es un momento de ah, escribir. ya, ahora, pero aquí viene la cosa. Recién estamos acostumbrándonos al stand-up. Ujú, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al aristotélico, que era humillar al otro y no ujú, tanto humillarnos a nosotros mismos, y a la reflexión. Nosotros estamos acostumbrados a matarnos de risa, ¿entiendes? O sea, no somos hermanos Marx, somos tres chiflados, ¿me claro, entiendes? O sea, el gag. O claro. sea, los hermanos Marx no calan tanto en Perú porque como Groucho habla en inglés y hay que traducirlo y, ¿entiendes? Es como Bob Dylan, que no cala en Perú porque las letras no las... Claro, En cambio, los tres chiflados sí porque es destrucción total. claro, Gag, eso es sí nos slapstick. gusta. Slapstick nos encanta, ¿no? ¡Bah, Ujú, pum, pa, pa! Destrucción, destrucción, ¿no? Y eso nos encanta. Entonces, lo que si me da risa eso, ¿no? Que entonces, no nos hemos acostumbrado a eso y tenemos que ir aprendiendo. Sería bueno para nosotros también ujú, porque pero nosotros somos de matarnos de risa. Si tú ves comic strip de Dilbert o Peanuts de Charlie Brown o Snoopy, ¿no? Te das ujú. cuenta que los americanos tienen un tipo de humor para sonreír nomás. Así que Sí, te ríes minimalista, con silencio. No, nosotros somos condoritos, ¿sí? Plop. Exige una explicación, ¿verdad? Que sea un cague de risa, que sea un mate de risa, ¿no? O sea, sí tenemos esa necesidad que sea una carcajada. Necesitamos sí. eso, ¿entiendes? O sea, como a Melcochito, a sus ideas, como hemos comentado en off, decimos, o sea, estamos ahí pendientes que diga cualquier cosa, pero, o sea, angustiados para que nos haga risa le proyectamos en ellos la angustia que tenemos que nos carcajee, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, torreja, o sea, mi diccionario, torreja, decía Melcochita, ¿no? Es una torre con una reja. Y la gente se reía, ¿no? Claro. Filosofía, es una mujer con un cuchillo. Claro, filo, cuchillo, y Sofía es la mujer. ¿No? Entonces, pero, o sea, tú lo que veías era la necesidad de las personas de convertir a Melcochita en el productor de la risa, ¿no? Entonces, pero la Ujú, carcajada, la necesidad. Ahora, mira, como Aristóteles dijo que la risa no era importante, él basó todo en la tragedia, creo que por eso, por eso, el arte tiene que ser o aburrido o denso, o que no lo debes entender, o que solamente el psicoanalista y el artista se lo tienen que entender para hacer arte, porque el viejo Aristóteles no le dio tanto importancia como hemos perdido su libro sobre el humor, ¿ah? Yo creo, ¿ah? Es culpa de Aristóteles. Pero sí, tuvieron que debe pasar ser. 2500 años para que alguien le pudo decir al padre que fue Freud, ¿ah? Pero mira, 2500 años, ¿eh? Y Freud dice, no, lo que pasa es que tenemos tensiones tan fuertes y se liberan así por el humor, porque como el humor es inocente, eso es solo un chiste, entonces es un caballo de Troya. Entonces, tengo represión sexual, les cuento un chiste erótico. Tengo agresividad, un chiste agresivo. Y eso es cierto también, ¿eh? Ujú, Estas señoras sí, que, estas señoras que tienen 9 hijos, pero que oyen la palabra pene y se escandalizan, claro, son las claro. primeras que dicen, voy a salir con alguien. Ay, ¿con quién vas a salir? Ah, pícaro. Hacer un té y una chica. Ese tipo de humor que tienen las señoras, ¿no? Sí, pues. ¿Qué? No, y mira, eso que dices de Freud, otro, digamos, hijo ahí del psicoanálisis, Woody Allen, Ah, él tiene una psicoanalizador. película, Woody Allen tiene una película que se llama Melinda y Melinda, que empieza con una discusión en un restaurante de unos amigos donde ellos hablan sobre si la vida es comedia o la vida es tragedia, ¿no? Y todos dicen que depende de la perspectiva, y depende de quién lo cuenta. Y entonces cuentan la misma historia, por eso se llama Melinda slash Melinda, porque son dos historias paralelas sobre un mismo personaje que se llama Melinda, y una está contada en código de drama y la otra está contada en código de comedia. Y a mí me encanta esa película. Y me parece que sí, o sea, que ahí está, pues, ¿no? O sea, lo ves. No es que digamos, no es que sea un humor slapstick, es un humor más que tiene que ver con represión, con dolor, es un humor que sale del drama, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también
con cierto grado de sofisticación cultural, pues. O sea, porque todos esos tipos de comediantes y de chistes que tú mencionas sobre el Perú, sí existen, por ejemplo, en el código de humor americano, norteamericano, pero en otro lugar, ¿no? O sea, chistes como filosofía, el otro, Torreja, Torreja. Torreja. Eso es lo que en Estados Unidos ahora en la cultura popular se conoce como dad jokes, ¿no? Chistes de papá. O sea, que son chistes lornas, pues. Chistes que te diría tu papá, ¿no? Y eso está, ¿no? Y los comediantes, por ejemplo, personajes como Melcochita, existen. Hay un rapero que se llama Flavor Flav, que era de esta banda Public Enemy, que hace unos años tuvo un programa de esos tipos de Bachelor donde le conseguían novia. Y es un tipo que tú lo ves y habla cualquier incoherencia, pero da risa, pues, porque es eso, ¿no? Es como el caos. Es como el caos ahí encarnado y siempre como simplemente erupcionando con cualquier cosa, ¿no? Siempre sacándote un poco de tu lugar y nada más. Entonces, siento que, claro, al tal vez en Estados Unidos tener, pues, una clase media tan grande que predomina culturalmente, es de ahí donde emerge ese humor que ya es un poquito la mezcla, porque sí, si bien sí, el comic strip es ese humor que te hace sonreírte, sí se da en los clubes de comedia, sí se dan dinámicas en donde la gente se caga de risa. Y en Estados Unidos ahorita el comediante, por ejemplo, que más plata gana de todos, es un huevón que se llama Kevin Hart, que es como cachín, o sea, su humor es super light, es súper suave y tiene mucho que ver con mi esposa, lo que me hacen, ¿no? Cómo me corretean, es chato, soy chato. Y ese huevón llena estadios, estadios. Ahora, o sea, el año pasado se ha metido como 150 millones de dólares en entradas girando por Estados Unidos. Entonces, sí está, lo que pasa es que también está el público que aprecia algo un poquito más sofisticado. O sea, los comediantes más bestias de Estados Unidos, los más respetados, no ganan la plata que gana ese huevón. Él es como, o sea, no sé, pues, él es como el pop, ¿me entiendes? Y los otros son, de repente, pues ya una música un poquito más sofisticada, ¿no? Pero tienen audiencia. Yo creo que eso pasa también por nosotros la construcción de una identidad que emerja de nuestra clase media y no tanto de los extremos sociales en los que hemos vivido siempre. Jaime, es que el problema es que nuestra clase media es algo que recién está Claro. generando. O sea, ya no es el triángulo, sino es el rombo. Entonces, Ujú, el grupo 5, los hermanos J-Pen, a ver, o sea, hablando de clase media, lo que pasa es que, o sea, Arellano dice de que ya no es una base grande, sino es una nueva clase media que ascendió. Entonces, lo que pasó fue de que ya que no aprendió o que no asumió una cultura, digamos, de la clase alta, sino que le trajo consigo a la cumbia que ya se oye por todo el Perú, ¿no? O sea, ujú, ujú. motor y motivo. Pero que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que gran parte vivía de la informalidad del día a día y ahora hay problemas, pues por eso, ¿no? Claro. Eh, em, pero el humor que trajo, más bien es, ¿sabes cuál? De JB o Carlos Álvarez. ¿Entiendes? O Ujú. sea que es un paso más arriba Hay de un risas salto y ahí, salsa, claro. un salto más arriba de esto estrafalario, risas y salsa, de risas recargados de risa, hacia estos genios que son Carlos Álvarez y JB, pero con este, una pausa que hubo con los cómicos de la calle en la época de Fujimori y un renacer de Melcochita y sus ideas, el renacimiento, como diríamos. Ya, Sí, entonces, ahora, pero, o sea, freudianamente, digamos, lo que se nota es de que conforme se vuelve la sociedad más conservadora, o sea, más vigilante, perdón, ahora no podemos pensar como antes, Ferrando era racista y también tantas cosas machistas que habían en las novelas, ¿no? Los chistes se vuelven también más agresivos por lo mismo. ujú, En el habla hace cotidiana, porque los reprimimos más y nos volvemos más agresivos en los chistes, totalmente. claro, Y en claro. los memes, ¿entiendes? O sea, hay eso. Y en el habla cotidiana, y los ampais, y cuando te leen, o sea, por ejemplo, ampay o que Jaime, o sea, leo un Twitter que tú no querías que nos damos cuenta que haces un chiste agresivo, ¿no? Entonces, ya en nuestra vida cotidiana desfogamos todas esas cosas reprimidas a través del humor, ¿no? Sí, Entonces, nuestra agresividad la filtramos burlándonos. O sea, que Freud claro. también tiene razón, ¿ah? O sea, si Sí, tú ves, no, y yo, Carlos Álvarez lo usa mucho, ¿ah? yo creo, por ejemplo, que cuando
hay algo que ha pasado en los últimos años, o sea, porque mira, ponte, yo pensaba eso más temprano, estaba ahí repasando un poco tu libro y pensaba, ¿no? Me acordaba que hace un par de años hubo un tipo que estuvo en la calle haciendo una rutina en una plaza donde se burlaba de las mujeres y se burlaba de un poco de las feministas actuales, pero de una manera muy reaccionaria, ¿no? O sea, simplemente como diciendo, ahora se ponen así jodidas, ¿no? Y hay que jalarlas el pelo, en lo que fuera, y tenía un discurso bien violento, y ese video se viralizó, y al tipo le cayó pues de todo, y querían que el Ministerio de la Mujer se manifieste y le pongan una multa y una serie de cosas, que sí, pues no, o sea, su discurso era terrible, pero eso pasa, o sea, al final pasa en todos lados con el tema del video, o sea, porque cuando a ti te filman, o sea, cuando tú, el humor, mira, yendo también a eso que decías, ¿no? De cada vez los chistes son a veces más agresivos, sí, porque el humor busca transgredir y responde a un contexto, entonces tú transgredes en base a ese contexto, ¿no? Y entonces hay como, puedes crear una pequeña ficción dentro de la cual esas cosas que dices no necesariamente no es que no estén mal, pero que pueden resonar de manera adecuada dentro de eso que tú estás planteando. O sea, Louis C.K., por ejemplo, que es uno de los comediantes que yo más admiro, me parece el mejor, él cuando hace de anfitrión en Saturday Night Live, como su comedia es bastante dura, cuando hace de anfitrión ya hace un pequeño monólogo al comienzo y ahí no puede usar malas palabras y no puede hablar de temas sexuales, siempre trata de, sin hacer eso, tocar temas que sean así como bien controversiales, ¿no? Y te pone como pequeñas trampas. Entonces, en el último que hizo, él salía y decía el chiste clásico norteamericano de por qué la gallina cruzó el camino, ¿no? Entonces sale y dice, ¿por qué la gallina cruzó el camino? Entonces la gente como que, ¿por qué, no? Y él dice, porque tenía un negro atrás. Y todo el mundo se queda como, uff. Y él dice, ojo, el chiste no es racista, ¿ah? La gallina es racista. El chiste no, Mm. dice. La gallina es una racista. El señor era un abogado que siguió caminando, se fue a su casa y ni siquiera se enteró de que lo habían discriminado, dice. ¿Me entiendes? Y entonces, Ujú. claro, pero él crea un pequeño momento en donde la gente como que se siente incómoda y si es que te llegas a reír es porque te ganó, o sea, te hizo una pequeña trampa, ¿no? Yo tengo un chiste en un monólogo mío en donde digo que es una historia totalmente real, que cuando empecé a hacer deporte hace unos años, me pasaba a veces pues que estaba haciendo unos ejercicios del pecho y cuando luego me estaba bañando y sentía algún espasmo muscular en el pecho y yo decía, mierda, me va a dar un infarto, ¿me entiendes? Me voy a morir. Y yo decía, y en mi cabeza yo le llamaba a eso peredoia, porque era una paranoia que estaba basada en la muerte repentina de Daniel Peredo. Y Daniel Peredo se acababa de morir, el narrador de fútbol. Ujú. Entonces Claro. yo decía, ese pate joven y se ha muerto así. Entonces cada vez que a mí me pasaba, yo decía, mierda, me voy a morir como Peredo. Entonces a esa paranoia le llamaba así peredoia. Y cuando yo hago ese chiste, que sé que es sobre un tema sensible, cuando yo lo hago muchas veces la gente escucha peredoia, digo lo de Daniel Peredo, se ríen y a veces tengo ese efecto que es primero risa y después, Ujú. ¿me entiendes? Pero si Claro. yo pongo eso, ya te cagué, ya te metí el chiste, ¿me entiendes? O sea, ha Sí. habido, o sea, es bien interesante lo que dices, ¿ah? Mira, en Saturday Night Live, el día siguiente, pocos días después de las Torres Gemelas, un cómico dijo, ¿no? Bueno, tengo que irme ahora a Los Ángeles de Nueva York, pero no voy a tomar American Airlines porque esas líneas hacen escala en las oficinas. Entonces la gente no se rió tanto, pero alguien le dijo, oye, todavía es muy temprano para ese chiste, ¿no? Entonces él la arregló contando el chiste de los aristócratas, que nunca me he atrevido a leer, a oírlo, pero hay que buscarlo, ¿ya? Porque dicen que es uno de los chistes más vulgares que existen. No, es que ese De- chiste tú te lo inventas, pues, no existe ese chiste. a ver, cuéntame cómo es el asunto. Dice que es una familia que va a un circo Claro, y... o sea, a tú lo ver, cuentas como tú quieras, pero ya, la cosa es que es que lo usó, o sea, para salir, y dicen que salió muy bien al punto que hay un documental que se llama sobre el chiste. sí, A hay ver, un cuéntalo, documental entero sobre el chiste que se llama The Aristocats. cuéntalo de tu versión, porque ese O salvó sea, la cara de esta pata. yo no tengo una versión, pero es un chiste como, es una costumbre, ¿no? Entonces tú lo que haces es, dices que hay un lugar donde fueron a hacer una audición, una Ujú. familia. Sí, sí. Entonces cuando les dicen, ok, ¿cuál es su acto? ¿Cuál es su show? Tú te inventas ahí, esa parte es de cada comediante, tú te inventas la cosa más heavy que te puedas imaginar. Esa es la gracia, o sea,
que de repente el padre empieza a tirarse a la hija, o sea, te lo llevas, la cosa es que te lo lleves al extremo más maleado de todo, y cuando ya la gente no puede creer lo que es el acto, el pata le dice, ok, ¿y cómo se llaman ustedes? O sea, ¿cómo se llama el acto? Y el padre dice, somos los aristócratas. Y ese es el punchline. O sea, siempre es el mismo punchline y siempre es el mismo setup, pero es el medio lo que tú te inventas. Entonces ya se ha vuelto como una costumbre, de alguna manera gringa, llevarlo, pero el humor descansa en qué tan extremo puedes tú llegar a ser en el medio, siendo incorrecto, ¿no? Y haciendo reír. Porque todo el mundo sabe cómo termina el chiste. O sea, Mira, es y, interesante, qué interesante, ¿eh? Mira, por ejemplo, yo te he contado, porque yo no sabía cómo eran los aristócratas, ujú, pero sabía que él se salvó porque agarró y lo contó y lo hizo inmortal ya. O sea, supongo que ya se conocía, pero lo usó, ¿entiendes? claro. Y ya lo hizo inmortal y dio el documental por eso. Porque le dijeron, o sea, imagínate esa situación, que tú estás en esa situación, que haces un chiste políticamente incorrecto, pero que ya la gente, "Ah", y le dicen, Sí, no, muy temprano para eso. Entonces, bueno. Contaré otro y cuenta, se va al extremo con los aristócratas y salva cara con eso, ¿ya? claro. Otro, o sea, pero ahí hubo un caso interesante en que la situación política, culturalmente no era correcta. Otro fue Charlie Hebdo. Ujú, Claro, o sea, se burlan del profeta Mahoma y reciben un ataque terrorista muy cruel en París. Y ahí viene la discusión, si fue correcto o no. Entonces, para unos el humor tiene que ser subversivo siempre, pero para otros había un límite porque si bien se puede uno burlar del cristianismo, yo he visto al Chato Barraza haciendo en el cine Canut, en el teatro Canut, chistes sobre Cristo y todos sexuales y a señoras matándose de la risa porque aceptaban el ambiente para eso. Con el Islam todavía no, o ellos no lo aceptan así. Entonces sí puede ser incorrecto. Por ejemplo, para el Holocausto no se puede hacer humor hasta que Benini hizo La vida es bella. ujú, ¿Entiendes? Que, o sea, lo que hizo fue combinarlo con ternura y lo manejó muy bien. ujú. Y Vietnam fue un trauma para los americanos y recién con Los Magníficos, una serie de televisión, recién 15 años después pudieron hacer un poco de humor, Sí, ¿entiendes? mira, Larry Con, David, Ujú. no sé si conoces a Larry David, pero Larry David Mira, es mira, el co-creador de Seinfeld, ¿no? Es uno de sí, los genios realmente. Y Larry David es judío. Y él tiene, hace un par de años, justo también abriendo Saturday Night Live, él hizo un monólogo sobre el holocausto, ¿no? Y eh, él decía, me pregunto si yo hubiera estado en un campo de concentración, ¿cuántos días me hubiera demorado en empezar a mirar a las mujeres? Dice, ¿no? O sea, ¿cuántos días? Dice, ¿no? O sea, de repente a la semana es como, ah, la mierda, pero si ya sobreviví 2 semanas, de la nada hubiese visto pasar a otra de las internas y hubiera dicho como, está buena esa, ¿entiendes? Y no sabes todo el palo que le cayó. Y él decía, pero yo soy judío, me estoy burlando además de la muerte de mi propio pueblo, ¿no? Y, o sea, yo creo que se puede hacer humor de todo. Ahora está pasando mucho, por ejemplo, que eso es un poco gracioso también, porque tú lo comentabas en la charla TED, sobre cómo siempre está el trickster que le dice sus verdades al rey, ¿no? claro, en O Shakespeare, sea, ¿no? claro, y en Shakespeare, ¿no? Y yo pensaba ahora es bien interesante, porque ahorita lo que está pasando ahora mismo en el stand-up es que el paradigma un poco cultural ha cambiado, ¿no? Entonces, el rey ya no es un rey, sino el rey vendría a ser el pensamiento hegemónico dentro del cual vivimos hoy en día. Y hoy Sí, día, en el discurso cultural predominante, el feminismo tiene mucho peso, la reivindicación de géneros, ¿no? Entonces es gracioso porque como antes el conservadurismo era un poco más dominante, el lugar del humorista estaba siempre pegado, estaba más del lado de lo progre y estaba cuestionando lo conservador. Pero ahora que ha habido un viraje dentro de eso, es gracioso porque tienes comediantes, por ejemplo, hay un pata buenísimo que se llama Bill Burr, que tiene un stand-up que se llama Paper Tiger en Netflix, que te lo recomiendo mucho. Su último monólogo, le saca la mierda a las feministas de una manera, pero es muy gracioso, o sea, y no es conservador, o sea, tú lo escuchas, no es un tipo que está defendiendo machismo, lo que está haciendo es criticando los excesos del pensamiento actual, ¿no? No sé si los excesos, pero las perversiones, o como quisiéramos llamarle, ¿ya? Entonces, él, por ejemplo, dice, ¿no? Como dice, ¿no? El próximo año en Estados Unidos hay elecciones y eventualmente estoy seguro que pronto vamos a tener una presidenta mujer.
Y entonces la gente grita, no, ¡ah! Y él dice, ¿en serio? O sea, quien sea, no importa, o sea, fácil es una nazi ella. Pero ustedes, ¡ah! Tienen los mismos genitales que yo, que sea presidenta, dice, ¿no? O sea, ¿en serio van a basar su decisión política solo en eso? O sea, porque qué bien que sea mujer, pero por lo menos piensen en qué programa va a tener, ¿no? Entonces dice, como la gente que dice, créanle a las mujeres, y él, ¿a todas? ¿A todas? ¿No? ¿En serio? Y tiene un chiste que a mí particularmente me parece muy preciso, porque además todo depende de cómo fraseas, muchas veces él dice, ¿no? Uno nunca debería pegarle a una mujer, ¿no? Pero a mí me molesta la gente que dice que no existen motivos para pegarle a una mujer, dice, porque uno jamás debería hacerlo, bajo ninguna circunstancia. Pero decir que no existen motivos, bueno, dice, no jodas, o sea, porque dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tú trabajas toda tu vida, ¿no? Y mantienes a una mujer que te dice que te ama y de la nada, un día descubres que te robó tu plata, te sacó una vuelta y te quemó tu ropa y te hizo todo esto, o sea, no le vas a hacer nada, pero eso es un motivo, dice, para pegarle, ¿no? Entonces, me parece muy bueno porque precisamente habla de eso, ¿no? O sea, tú puedes sentir el impulso, es normal que sientas esa agresividad, tú puedes, digamos, aplacarla y entender racionalmente que no debes ejercer esa violencia, pero de que el sentimiento va a estar ahí, ¿no? No es que... Entonces, me gusta a mí porque reconoce un poco más a través del chiste los matices de la situación. O sea, digamos, no es solamente no siempre es solamente un tema de violencia, ¿no? Hay un tema de disparidad y por eso, claro, obviamente ya pues no tienes que pegarle a una mujer y técnicamente no tienes que pegarle a nadie, ¿no? Pero, como él lo plantea, es como diciendo, ya, pues no jodan, ¿no? O sea, no me vengan tampoco con ese floro. Y creo que está pasando que, obvio, él hace eso, o Dave Chappelle, que es otro gran comediante, hace chistes sobre personas trans, y él se burla ¿cómo se llama? No, no, perdón, no es Dave Chappelle. Ricky Gervais se burla mucho de Caitlyn Jenner, ¿no? Porque él sale y dice, Caitlyn Jenner, el año que se cambió, digamos, de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner, dice, ha logrado mucho para las personas trans, pero luego dice, pero ese mismo año, Caitlyn Jenner atropelló a una persona y la mató, un accidente de tránsito. Entonces dice, claro, Caitlyn Jenner ha logrado mucho para las personas trans. Ahora, no le ha hecho mucho favor a las mujeres conductoras, ¿no? Y Ujú. se volvió todo un chongo porque es como, te estás burlando de su transexualidad. Y es, no, no, no. O sea, si es mujer, ahora le estoy aplicando el cliché ese de que las mujeres manejan mal y como se ha chocado, al contrario, le estoy reconociendo su feminidad. Pero ya el hecho de que solamente la toque, ¿no? Ya genera escándalo. Y sí, pues, y pasa que el progresismo y el pensamiento liberal que ha solido tener al stand-up y al humor de su lado, más que nada porque como antagónico del conservadurismo, ahora que es más predominante, se ofende porque le cae a ellos, ¿no? O sea, yo me Claro. considero liberal y hago chistes sobre el lenguaje inclusivo, y sí creo que está bien, pero los hago porque me parece que hay humor ahí también, no es que esté en desacuerdo con esas causas, ¿no? Necesariamente. Es bien interesante lo que dices porque en Perú también está ocurriendo, ¿no? O en todo caso, los periodistas conservadores usan más, se burlan, ¿no? O Ajá. sea, usan más humor frente a el progresismo, que yo también soy progresista, pero muy serio, ¿no? Entonces, Ujú, tiene más oportunidad. Porque es cierto también esta idea de que el trickster, o sea, el personaje bromista, puede hablar directamente con el rey, el bufón puede hablar con el rey directamente porque le dice sus verdades, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, los chistosos de la noticia en RPP o Carlín informaban mejor las cosas que los propios programas periodísticos, porque por el humor podrían darse, ¿no? Lo ujú, interesante es que la nueva normalidad es más progresista ahora, como tú dices, al ujú. menos en apariencia, ¿no? Entonces, es buen punto lo que tú dices ahí, pero también ocurre lo que hemos dicho, ¿no? Está bien vigilada, ¿no? Entonces, el cómico, ¡pum!, puede ser aplastado también, no creas, ¿ah? O sea, sí ha habido regímenes y que han aplastado al comediante, y en este caso tal vez también puede haber bastante censura todavía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la censura. Por ejemplo, y otro caso, hay cosas, Sendero Luminoso, el terrorismo, no se puede uno burlar todavía de eso. Yo O hago un sea, chiste sobre Sendero Luminoso, dos hago, y sí, algunas veces consigo risas y a veces no, porque es un poco sensible, ¿no? es que es Pero muy sí. temprano en la historia, todavía la condición todavía existe. Entonces,
como te digo, hay cuestiones de contexto cultural que pueden ser todavía hirientes, ¿no? Claro. Entonces, ya, ahí también hay una cosa cierta, que intenta ahora ver qué hace reír a los chicos más chibolos y te vas a dar una sorpresa también, que el contexto Ujú. cultural ha cambiado también bastante en poco tiempo. Sí, ¿Entiendes? Se ha vuelto más minimalista o cosas más simples les hace reír realmente o ujú. carcajearse. Sí, Entonces es un también poco más hay cosas. profundo, ¿no? Es ¿Cómo, más cómo etéreo. Sí, sí, más etéreo, ¿no? Entonces, tendrías que ver también cómo los contextos culturales, hay chistes que funcionan y hay chistes que no funcionan, definitivamente, y hay memes que están incluidos. Y también hay otra cosa, también valgan verdades, o sea, los cambios sociales han hecho que cosas que antes eran chistes ahora son ridículos, también, Claro, ¿no? claro. Ese es el punto. El humor es un buen barómetro de cómo vamos cambiando socialmente. Sí. Entonces, ahí tenemos una cosa interesante, los chistes machistas ya no calan tanto, etcétera, Es ¿no? que es Eh, contextual, ¿no? Mira, Eddie Murphy, por ejemplo, que Eddie Murphy tiene 3 o 2 especiales de stand-up que hizo a finales de los 80, creo que fue, cuando estaba como en el pico de su fama, y ahora está por volver, y él es muy bueno, pero ojalá, sí, porque sí, se perdió mucho en las películas. sí, O firmó un sea, contrato con Netflix para hacer unos stand-ups, y ya, en teoría ojalá, está por ojalá. volver. Y él, no, es más, y hace poco también, bueno, en Saturday Night Live se presentó y hizo como un pequeño ensayo de monólogo y fue extraordinario porque él decía, cuando yo era joven en los 80s, yo era el libertino juerguero y Bill Cosby era el padre de América. Y dice, ¿a dónde estás ahora, pez, concha tu madre? Le dice, ¿no? Ahora, ¿quién es quién? Porque además de que él hizo montones de películas de Disney y es como un personaje querido, Bill Cosby, pues, está preso por haber abusado como de 60 mujeres, ¿no? Sí. Esa película quiero ver yo cuando alguien va a ser extraordinaria. La Sí, historia la de de él, Bill. claro, por un lado haciendo cagar de risa a todo el mundo, ateniendo a todo Estados Unidos en el bolsillo, siendo este paradigma de la moral y al mismo tiempo drogando mujeres para violarlas, ¿no? Cuando Y se cosas muera para su... niños antes, sí, así es. Claro, claro. Y bueno, pero bueno, Eddie Murphy en sus especiales antiguos, hay uno que se llama Raw, ahí él tiene chistes muy homofóbicos y que el único chiste es lo homofóbico. O sea, no es que sea gracioso o haya un insight, ¿no? De ahí que él está explotando. Es simplemente eso. Y tú lo ves ahora y sí, pues no da risa, porque el humor es muy contextual, pero por eso también es que cuando tú lo filmas, ¿no? Si tú filmas el show y lo exhibes, em, y lo sacas de contexto, las cosas se pueden malinterpretar. Tú me decías de eso de cómo hay que adaptarse ahora porque, por ejemplo, los cómicos ambulantes han empezado a recatarse porque los filman. En Estados Unidos, cuando tú entras a un show de stand-up, te quitan el celular y te dan adentro una cajita donde tu celular queda sellado hasta que salgas, porque tú no lo puedes filmar. Porque precisamente si lo sacas de ahí, lo vas Ya, no puede o lo vas circular. a vender o lo vas a arruinar, ¿no? O sea, por ejemplo, porque tú debes crear un contexto para que el chiste funcione. O sea, si tú creas, es una ficción, pues tú creas una pequeña ficción donde tú puedes decir algo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un chiste en un monólogo último que tengo que, bueno, está en alguno de esos, o sea, está en ese video que te he pasado, y yo me burlo un poco sobre San Isidro, y digo que yo en San Isidro tengo mucha suerte porque no solo soy blanco, sino soy gringo, que es como ser blanco entre los blancos. Entonces, cuando yo camino y voy a cruzar la calle, cruzo sin mirar porque si el pata, si el taxista me atropella, es un chongazo, pues, porque si me atropella a mí sale en Panorama, se arma todo un chongo, entonces, digo, él no me atropella porque es racista. Y en este caso es un racismo que salva vidas, ¿no? Pero yo lo construyo dentro de un discurso en donde es evidente que estoy hablando con un tono bien absurdo y estoy como haciéndome el cojudo, ¿no? De pensando un poco cómo funcionan esto. Entonces, cuando tú lo escuchas ahí, que yo diga que es un racismo que salva vidas, puede resultar gracioso, ¿no? Si lo dices en otro contexto, es como, la mierda, ¿qué le pasa a este huevón, ¿no? Entonces tú creas una pequeña ficción y creo que cuando la gente se ofende, muchas veces no está tomando en cuenta o sea, que no es necesariamente una realidad, es una ficción que funciona dentro del contexto de ese discurso en ese momento, ¿no? Es como que, no sé, pues, como pasa ahora a veces con la literatura, que hay gente que se queja en este libro hay personajes que es machista. Y bueno, sí, pues es un personaje machista. O sea, en las películas de nazis hay gente que es antisemita.
O sea, Claro, creación. es una ficción, claro, ¿no? Y si no, pues ¿cuál es la gracia, no? Si solamente va a ser películas donde todo el mundo se abraza, Ya, ¿no? pero tengo una pregunta, una curiosidad personal, Ujú, que, o sea, el stand-up comedy es un ámbito nuevo para mí y quería ujú, preguntarte a partir de lo que he visto con Jim Carrey, con Bill Cosby en un primer momento, lo que dijo, y con Robin Williams, que ujú, son grandes, tienen ujú. algo en común los tres, Sí. depresivos, Ujú, depresivos. Y los tres historias muy duras, de infancias duras, y que el stand-up fue una forma de sobrevivir, de ujú. salir adelante. Porque eran historias, o sea, según Harari, ¿te acuerdas de Sapiens, el famoso libro que a mí Sí, me sí, el encanta, lo tengo israelí por aquí, este, sí, que está que se muy ha de vuelto moda. un bestseller, bien, bien fuerte. Sí. Sí. Lo que pasa es que él dice que el ser humano es el único ser que puede crear historias y creérselas. Y cuando él dice esto, está hablando de religión, política y todo lo que hemos hecho para hacer cultura. Bueno, nosotros podemos crear historias y hacerlo. Y parece que el stand-up comedian es alguien que ha hecho historias y ha podido sobrevivir a sí mismo por eso. Incluso una vez conversé con Harry Spencer sobre eso, sobre sí mismo también, ¿no? O sea, este concepto. ¿Es el stand-up comedian alguien que ha hecho historias para poder sobrevivir a cierto dolor que tiene? Porque Jim Carrey sí lo admite. Él Sí. y Robin Williams, lamentablemente, y estoy Ujú. hablándote, nosotros los conocemos como actores, pero han sido grandes stand-up comedians en su Sí, momento. sí, sí. Sí, mira, ellos son, particularmente los tres casos que estás mencionando, manejan un nivel de histrionismo bien, bien especial, ¿no? Están bien arriba. O sea, la depresión en el stand-up es, o sea, o en el comediante en general, es algo que ha estado siempre ahí, en otras formas, ¿no? Sí, acuérdate ¿cómo se llama? Pagliacci, ¿no? En Grimaldi, ese, que lo vayan así, que ¿no? llora, ¿no? Claro, el payaso triste, ¿no? Y yo creo que sí es verdad. O sea, yo, por ejemplo, mira, cuando por lo general empiezo a escribir un monólogo, los primeros drafts que escribo, ¿no? Los primeros ensayos, no tienen ningún chiste. O sea, yo agarro un documento y me pongo básicamente a vomitar odio, ¿no? Y entonces, si tú lo lees en una primera versión, puedes decir, mierdas, este huevón parece el manifiesto de un asesino en serie, ¿me entiendes? O algo así. Y poco a poco, luego ahí lo vas como afinando, vas sacando las cosas y vas encontrando las cosas sobre las cuales acentuarte y escribir, pero al comienzo es pura queja. Y hace poco empecé a escribir uno nuevo y justo tengo eso, ¿no? Que dice, yo voy escribiendo y no es un chiste, ¿no? Pero es una reflexión que está al comienzo, que yo digo, ser comediante es bien difícil porque ustedes están riendo, pero yo aquí estoy sufriendo. Todo lo que yo estoy diciendo es cierto. O sea, cuando yo empecé a hacer stand-up y empecé a hacerlo por el miedo a los pájaros, mi idea era, yo tengo fobia a las palomas, si yo empiezo a hacer stand-up al respecto y empiezo a reírme de eso, y todos nos reímos de eso, lo puedo trivializar de una forma que de repente se desvanezca en las risas de la gente esa fobia. Y lo que me pasó es que en realidad la gente desde que se hizo consciente, me manda fotos de pájaros, me hablan de eso, me mandan videos de palomas atacando a personas. Entonces, al final me cuesta mucho no pensar en mi fobia y eso hace que sea peor, ¿no? Entonces, no me ha funcionado tanto para eso. Para lidiar con la depresión y eso sí, porque aprendes un poco a reírte pues de esas cosas que te molestan y así un poquito les quitas energía, ¿no? Estos que tú mencionas son bien particulares porque sí, o sea, su nivel de histrionismo tiene relación con la profundidad de sus depresiones. Robin Williams era un tipo que era muy maníaco depresivo, entonces o estaba muy arriba o estaba muy abajo. Jim Carrey lo mismo, ¿no? Jim Carrey no me sorprendería a mí que en algún momento termine también de la misma forma que Robin Williams. Esperemos que Él no. públicamente oscila en esos estados, ¿no? Pero, por ejemplo, Richard Pryor, que fue también un gran Fue stand-up. pionero, Él fue un pionero. pionero y él empezó a ser bueno, o sea, él era al comienzo un comediante complaciente, ¿no? Con algunas esferas de poder y con el poder blanco, digamos. Y eventualmente cuando empieza a tener más plata y a ahondar en sus problemas de drogas, es que se vuelve este comediante mucho más
transgresor y gracioso porque hablaba de sus problemas de drogas, de su afición a la prostitución, de que su mamá era una crackhead, ¿no? Entonces ahí es donde empieza como a ahondar en su propia honestidad y a sacar las mejores cosas, porque al final, para que tú puedas construir un chiste, tiene que ser una verdad o un concepto que has interiorizado mucho. Y para que eso te ocurra, por lo general, ese concepto tiene que no dejarte en paz, ¿no? O sea, tiene que ser algo que te atormenta. Entonces, lo conoces a profundidad y recién cuando lo conoces a profundidad es que puedes extraerle estos absurdos y estas cosas. Por eso es que sí, definitivamente es una herramienta de supervivencia el humor sobre la depresión para los comediantes. O sea, es muy raro. Yo conozco muy pocos, o sea, personalmente y de los que sigo, sobre todo que son sobre todo norteamericanos, stand-up comedians que no sean depresivos. Es rarísimo. O sea, va casi de la mano. Ahora, a eso voy. Entonces, Freud tiene razón. En el fondo, Ujú. en el humor hablamos de cosas que no podríamos hablar. Pero ahí viene la otra parte, ¿no? Que en Perú se nos exige tener correa. O sea, cuando te molestas, oye, ¿por qué me dices, no tienes correa? Me estoy burlando nomás, es una broma, ¿no? También en Perú exigimos que el otro tenga una receptividad a nuestras bromas, ¿no? Sí, ¿Te ha pasado de que alguien se ha ofendido y tú tienes que decirle, no tienes correa? Recíbelo, porque también ocurre eso. sí, sí, claro, sí. O sea, mira, Ricky Gervais, que es este comediante inglés que a mí me parece brillante, él teoriza mucho sobre eso, ¿no? Y yo tenía también algún par de apuntes acá sobre algunas cosas que te quería preguntar, a ver qué pensabas tú sobre eso también. Porque él dice, él tiene esta frase que dice, ¿no? Que tú te ofendas no significa que tengas la razón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago muchos chistes em, contra los católicos, ¿no? Hago chistes sobre la pedofilia de los católicos, me burlo, no, bueno, y me burlo de cosas y del fujimorismo, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un show de stand-up, es muy raro que un fujimorista vaya a un show de stand-up y salga contento. Porque tú en un show de stand-up dices algo negativo del fujimorismo, es casi como una risa garantizada. Es más, ya es hasta un poquito un facilismo, ¿ya? Entonces, sí, siempre vas a tener gente que se ofende. Yo tengo un chiste, por ejemplo, en donde digo que a mí el helado, o sea, yo digo que hay cosas en el Perú que debemos dejar atrás porque son signos de mediocridad. Que los helados de Donofrio me parece una cosa así, y que si tú ves el helado de chocolate de Donofrio, me parece una calidad de mierda, que estamos acostumbrados a él, pero si lo ves, es un chocolate marrón clarito, clarito. Entonces yo digo, parece que hubieras agarrado un chocolate triángulo y lo hubieras diluido con lágrimas de niños pobres, porque parece, Leo, ese chocolate tiene el color de tristeza, que para mí el color de la tristeza es una mezcla de día nublado con edificio público, ¿no? Y ese es un poco el color de ese lado. Entonces, sí me ha pasado, pero eso funciona en un contexto, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, esto me parece muy malo, es tan malo que tiene que estar hecho con algo tan malo como las lágrimas de los niños pobres, y el color de la tristeza es eso, y lo vinculo con la mediocridad del país, que es, bueno, el cielo nublado del edificio público. Y hay gente que me escribe a veces y me dice, ¿qué chucha tiene que ver la tristeza con tu chiste, no, la pobreza de los niños con tu chiste de mierda, ¿no? Y claro, o sea, una vez que sale de ti, ya pues tú no te puedes hacer cargo de cómo es recibido, ¿no? O sea, si tú más o menos lo curas y te fijas de que el chiste diga algo, ¿no? Te vas a tener que hacer cargo de ese algo, pero no te tienes que hacer cargo de todas las otras posibles interpretaciones que hay. Entonces, la ofensa es algo que siempre va a poder estar ahí, ¿no? O sea, yo he hecho chistes contra Cipriani y una vez me escribió una sobrina de Cipriani y mandame la mierda, pues. Mm. ¿Qué vas a hacer? Yo le dije, lo siento mucho que seas su pariente, le contesté. ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer? Pero eso siempre va a estar ahí. Entonces, no puedes, creo tú. Mira, incluso en estas épocas no tiene, no solamente en el humor. Tú anda, escribe en redes sociales y di cualquier opinión que tengas. Y si tienes la Claro, suficiente audiencia, vas a tener antorchas que te vengan a buscar de todas maneras. sí, ¿no? O sea, hay eso, ¿no? Y otra cosa, es vulnerable estar ahí, si hay una depresión de por medio, debe ser Ujú, muy vulnerable estar delante de todos, ¿no? ujú. Sí, Porque es un striptease. sí, es un acto de catarsis bien fuerte. Por eso es que necesita de mucha gimnasia, porque te acostumbras, porque si no es bien duro. Cuando lo dejas un tiempo o las primeras veces es bien duro. O sea, yo las primeras veces que me iba a presentar, no dormía durante días. O sea,
me despertaba a las 4 de la mañana de la ansiedad, ¿no? Y estaba muy nervioso y eso lo manejas ensayando, ¿no? Pero sí, sí, es bien difícil. Yo tengo amigos músicos que se han animado a hacer stand-up y, sí, y les da muchos nervios. Y yo siempre le digo, huevón, pero si tú has estado en un escenario 500 veces. Y me dice, sí, claro, pero siempre estoy escondido en la banda, pues. Tengo música encima, lo que digo es ambiguo, es poesía, al fin y al cabo. En cambio, cuando tú sales, pues, y haces stand-up, hay que además a veces tirar algunas ideas sobre las cuales hay que estar bien firme, pues, ¿no? Y defender, porque ya hay que tenerlas claras también, pues, porque a veces si no también puedes decir una cojudez y yo creo que puedes decir lo que sea, pero tienes que saber lo que estás diciendo, ¿no? Claro, ahora, hemos Ujú, hablado de Aristóteles y hemos hablado de 2500 años después de Freud. Pero ujú, Kant, curiosamente, Kant es el que da la idea de qué es lo que da risa, que es que ujú, cuando está, hay una cosa que tu ujú, mente predice, ¿no? Este pato se va a acercar, pero ¡pum! Si se cae claro. repentinamente, esa es la sorpresa, es lo que nos da risa, en el fondo. Ujú, O sea, tin, 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 te puedo predecir que el pato se va a acercar y si ¡pum! Falla, o sea, se cae, se resbala, ¡pac! Eso es lo que nos da risa y por eso, pues, es que yo esté caminando y ¡pam! Me caiga, ahí la ajá, gente se ríe porque la mente tiene una capacidad de predicción. Pero si claro. tú la sorprendes, entonces se relaja la tensión inconsciente y genera reacción respiratoria de risa. Eso puede ir desde un tortazo en la cara, ¿cómo dices? Slapstick, ¿cómo se dice? Slapstick, Slapstick, que es el sí, clásico, hasta un comentario racista en medio de una conferencia antirracista, hasta la típica que un conferencista que está hablando, ¡ay, mierda! O sea, que casi se cae. claro, O, claro. este, o un comentario ingenioso, o un meme que contradice Ujú, el texto con la imagen, o es la base de todo humor, tarde o temprano, el comentario irónico, porque no te lo esperas, ¿no? O claro. sea, eso es lo que da risa, pero puede tener tantos niveles, Sí, sí, sí. desde un blooper de internet, de que, o sea, lo que nos encanta a los peruanos, de que Mm. alguien sacándose la Ese miércoles. es el Schadenfreude, ¿no? Que es el disfrute con el sufrimiento del otro. Sí, pero eso también, el alivio que nos da no estar ahí, pero también Ujú, la sorpresa. O sea, yo me acuerdo de una vez que he visto en Cuba, yo fui a ver un stand-up comedia, bueno, un comediante cubano, por así decirlo, ¿ya? Pero como demoraba, pusieron videos de bloopers, pero de Europa del Este, ¿ya? Y lo gracioso es que terminaban en muerte, ¿ya? Porque eran caídas de 20 metros, ¿eh? Y la gente claro, se reía, ¿ya? Pero a mí también me gustan ver los bloopers que hay en internet y que la gente, bueno, tú sospechas que no terminan en muerte, ¿no? Pero es que la sorpresa, pues, ¿no? De que, claro. ¡pum! Se cae en algo así. Y ya te aburres cuando un amigo tuyo a su hijito en columpio, porque uno lo que quiere ver es realmente cosas extraordinarias. Pero Sí, la sorpresa. sí. En el stand-up hay como, se buscan como algunos principios, ¿no? Que es el símil, que tú puedas establecer una similaridad, una similitud, perdón, que sea absurda entre algo, Ejemplo, ¿no? ejemplo. Un Mira, ejemplo. por ejemplo, yo tengo un chiste que digo que, ya por citar uno mío, porque no me acuerdo otro, ¿verdad? Pero yo tengo un chiste que digo que yo nací en San Isidro, pero me enseñaron siendo pituco me enseñaron a ser solidario. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá me decía, no dejes comida en el plato, termínatela, porque hay mucha gente que no tiene nada que comer. Entonces yo decía, ah, claro, ok, tengo que aprovechar mi comida, porque hay gente que no tiene, ¿me entiendes? Entonces yo luego decía, claro, entonces cuando hubo la época de los huaicos y en todo Lima no había agua y en mi casa sí había agua, entonces yo veía el noticiero que decía 10 distritos sin agua y como en mi casa se había, yo me bañaba 2, 3 veces al día, Está ¿no? bien, similar, está Entonces bien. hay una similitud, pero es un absurdo, pues, ¿no? Porque no es así, pues. Entonces, o decía, claro, entonces veía que todo el mundo estaba luchando para comprar y yo me metía a la piscina y decía, puta madre, qué cagada, ¿no? Entonces, ahí hay como, hay un sarcasmo, pero estoy estableciendo como una especie de paralelo entre ese concepto que ya está preaceptado y esta versión de ese concepto que es contradictoria, pues sí, un poco payasa, ¿no? Esa No, es bacán, una, ¿eh? sí, O sea, ese es un, un similitud absurda, bacán. Es el claro, absurdo. es un Perfecto. absurdo, ¿no? Este, Después está lo de la sorpresa, ¿no? Como tú dices que es como que tú crees que el chiste está yendo por un lado y va por otro, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo,
que yo soy ornitofóbico, ¿no? Y que digo que la sociedad limeña es ornitofóbico-fóbica, porque a mí me discriminan por esta enfermedad que tengo. Entonces digo, por ejemplo, los ornitofóbicos, la iglesia me discrimina, pero los ornitofóbicos no nos podemos casar por la iglesia. Entonces tú dices, ¿que por qué? ¿No? Ah, ¿por Y qué? digo, Sí, ¿por qué? porque nos da miedo el Espíritu Santo, ¿no? Ah, Porque, claro, porque además de que es paloma, tiene superpoderes. Entonces tú estás, estás pensando que el chiste va a ir por un lado más de sí. discriminación y en realidad es porque te da miedo pues el símbolo, ¿no? Ujú. Entonces generas un poco el espacio en donde parece que vas a ir por un lado y vas por otro lado, ¿no? Eso es, son varios como conceptos que hay que tener, ¿no? Y sobre los cuales vas construyendo. Esto es como esto, no sé, Tú- si yo te pregunto si tú has sido palomilla, ajá, no sé, ¿cómo si yo he cómo lo ido, juntarías con tu odio a las palomas? si yo he ido a Palomilla. No, si tú has sido palomilla, Claro, no, pues no. Yo qué palomilla, no, ni no cagando. puedo, no, ni No, cagando, no algo puedo, así. no puedo, Ya no puedo, no porque puedo. No me hubiese atrevido, ¿no? claro, algo así, ¿no? Claro. Ese es un símil, sería un símil, ¿no? Sí, Podría ser. algo así, ¿no? Entonces son técnicas, ¿no? Que en realidad tienen, o sea, ahí las aprendes, ¿no? No, no es que no, o sea, y hay un montón de ejemplos. O sea, cuando tú las aprendes y empiezas a ver stand-ups, las identificas muy rápidamente. A ver, ese sería el símil, me dices, y el absurdo. Sí, el símil y el absurdo son dos de ellas. Estoy pensando cuál más hay, ¿no? Bueno, también está como un poco la imitación, porque cuando haces, siempre se te recomienda que cuando vas a hacer Mira, tú, por ejemplo, en tu charla TED tienes a- a- usas algunos recursos del stand-up. O sea, esa es una charla, por ejemplo, que sabía que teniendo esos recursos más en conciencia, se puede como remixear un poco y podría ser prácticamente un monólogo de stand-up. Porque sí dices, por ejemplo, no me acuerdo, algo dices cuentas sobre un par de chistes de unos alumnos y dices, Ujú. yo le dije, anda estudia, y el huevón lo encontré tirado en el pasto y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que tú me dijiste, ¿cómo? Sí, me dijiste, es tu día, entonces estoy acá hueveando, ¿no? Entonces, ahí tú estás construyendo eso, ¿no? Estás como generando la expectativa sobre que el huevón lo encontraste hueveando y el huevón, no, 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 sí tomé en cuenta tu consejo y te lo dio Ujú. vuelta y te cagó, ¿no? Sí. Entonces, hay esas cosas, ¿no? Porque en realidad como el humor es una actividad prácticamente natural, eh, son cosas que uno ha estudiado posteriormente, ¿no? O sea, no es que se inventa una ciencia sobre cómo hacer humor, sino se estudia cómo se hace el humor y luego se definen maneras, ¿no? Y que luego se Ujú. pueden perfeccionar. Entonces, casi todos lo tenemos. Cada vez que tú cuentas una anécdota, por ejemplo, si tú has contado una anécdota muchas veces con tus amigos, es probable que, no sé, pues la quinta o sexta vez que la cuentes ya la tengas perfeccionada de una manera en donde creas pues el build-up suficiente para que el, ¿cómo se dice? El punch de la anécdota sea lo que reviente la risa, ¿no? No lo vas a contar mal dicho, no vas a decir la palabra que llama a la risa un poco antes, la dices la última, ¿no? Em, o sea, es algo que todos de alguna manera tenemos. Ya, pero, o sea, Miguelito Barraza, por ejemplo, que es un buen cuentachistes, él, o sea, hace eso, o sea, él hace todos los personajes de su chiste. Ujú, Y entonces, y genera una expectativa, y no solamente eso, sino que ya cuando él mismo cuenta el chiste, él mismo se ríe. Entonces ujú. ya todo el mundo se ríe. Entonces, creo que hay toda una construcción previa a todo eso, ¿no? O sea, Claro. eso me gusta. Entonces, Es todo está en la chamba. atención. Sí, El stand-up se sí. trabaja muchísimo en el papel. O sea, el stand-up de verdad, contrariamente a lo que mucha gente piensa, se escribe mucho. Y una vez que tú tienes ese discurso ya medio establecido, sí lo perfeccionas en el escenario, pero lo tienes que escribir. O sea, no es como que, o sea, hay gente que te dice, por ejemplo, que tu impro. Y yo le digo, no, no es impro, es stand-up. Bueno, impro, stand-up. Y es que es enorme la diferencia. Es enorme. O Pero sea, entre un evento y otro evento del mismo ujú, stand-up no es lo mismo. O sea, debe ser dos espectáculos distintos. claro, o sea, las diferentes presentaciones. Sí. Sí, 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 claro. Yo por lo general lo que haces es te memorizas cómo decir el punch y trabajas en la construcción del chiste porque la economía de palabras es fundamental. Y luego tú cuando lo estás diciendo,
a veces cuando estás en la viada, digamos, del chiste, dices un punch y ahí inmediatamente se te ocurre otro y lo tiras, ¿no? Y si funciona, queda. Eso se hace muchísimo, ¿no? ¿Qué Entonces, pasa si estás en el aire libre y hay palomas? si estoy al aire libre y hay palomas, me manejo mejor. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy en un patio abierto, y está igual mi gato dando vueltas por ahí, Sí, ya lo vi, es vigilando. negro. Es Es negro, sí. gris, sí. Oh, es Y, para evitar palomas, sí. ajá, y a veces también tengo unos encendedores viejos acá que si se acercan mucho los tiro, porque mi problema es con el aleteo. Entonces, tiene mucho que ver con estar encerrado en un espacio donde yo los siento como una amenaza. O sea, si yo estoy al aire libre y la paloma se empieza a acercar, me siento amenazado, pero lo que hago es hacer que se vaya, ¿no? Y si arranca y explota y vuela, o sea, explota me refiero al acto de pasar de la tranquilidad a aletear muy fuerte, este, y vuela por allá, ya pues, normal. Si estoy bajo techo, sí es, me voy, me salgo, ¿no? Yo sé de que tú dices que no haces impro, pero ahora usemos las categorías del humor. Ujú, Supongamos de que le tiras un encendedor encendido y justo había gas butano y estallas. Pum. ujú, Y te vas al cielo y te das con la mala noticia de que hay ángeles. Pero te portaste bien. Los ujú, ángeles aletean. ujú. ¿Qué haces? Este, no ¿Convences a San sé, Pedro de que te mande abajo? de que me regresen, ¿no? Pucha, yo honestamente prefiero la tierra que el cielo. O sea que, no sé, creo que lo que pasa es que es bien, lo de la fobia es bien, no es tan concreto como las alas, ¿no? Tiene que ver con el sonido del aleteo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí la gente siempre me pregunta si he visto Los pájaros de Hitchcock. Y sí la he visto. Y sí, obviamente me pone nervioso, pero creo que a ti también te pone nervioso si tú ves Los ¿A quién pájaros de no? Hitchcock. Por Y eso, pues. nunca sabemos por qué. ¿Por qué atacan? Eso sí. Exacto, Eso- ¿no? Ujú. Entonces, eh, recuerda que las fobias, pues, no necesariamente tienen un vínculo con el elemento de la fobia, ¿no? Es más, es un símbolo que remueve otras cosas, ¿no? Yo lo he vinculado muchas veces con las armas de fuego, que puede ser que yo he tenido algunos episodios violentos en donde me han asaltado de más chico y más grande también, y no me he sentido tan amenazado por las pistolas, un poco por negador, a veces he sido hasta un poco arrogante con el asaltante, y después pienso, puta madre, debería tenerle el miedo que le tengo a los pájaros a estos huevones con pistola, ¿no? Y lo asocio un poco con eso, ¿no? La paloma cuando está ahí es una amenaza, pero en realidad es una amenaza por lo que puede hacer cuando empieza a aletear, que es como una pistola, que la pistola en sí es la amenaza del disparo, ¿no? Lo que asusta. Ujú. Entonces, y con algunos eventos violentos que se dieron cuando yo era más chico, donde pienso tal vez ahí desplacé, fue un asalto que hubo en esta casa cuando yo era niño y digo, tal vez desplacé porque también los pájaros se meten a las casas y invaden tu espacio, te hacen sentir inseguro. No sé, he tomado ayahuasca y le he dado un montón de vueltas y he hecho como toda mi vida terapia y ahora más o menos estoy en paz con el tema, pero no sé si o sea, no creo que exista como una resolución puntual a la que uno pueda llegar para decir, ah, ahí está, ¿no? Estuve hablando con el Kakash, que es un comediante Sí. peruano muy divertido, Ujú. y él me decía que él le tenía miedo a los perros, entonces lo que hizo fue criar un perro desde bebito, ¿no? Y con eso mejoró mucho. Entonces todavía le molestan los perros que no son suyos, pero por lo menos ya más o menos está en paz. Y yo creo que Recontra Principito, lo domesticó. sí, Me encantó. Sí, sí. O el perro lo domesticó a él, ¿no? sí. Le domesticó la fobia. Y entonces él me dice, cría un pájaro, pues cría un pájaro. Y yo, puta, ya sí, pues, pero me da asco también. Y no quiero criar un pájaro porque además si lo crías lo tienes que criar adentro de una jaula. Entonces a mí y a mí el pájaro dentro de una jaula no me da miedo. O sea, no, Mm. me da miedo afuera. ¿Me entiendes? Entonces no Entonces, lo sé. que haces en tu jardín, pon maíz para que se acerquen. Ah, no, No, tienes qué miedo. gato. Sí, No, tienes ahora tengo razón. la gata, pues que está acá momentáneamente, pero por ejemplo, a mí me da pánico que la gata, has visto que a veces los gatos te traen ofrendas, ¿no? Sí, parece que creen que somos torpes y nos Ajá, traen pájaros porque creen que no podemos nosotros. sí. Entonces, eso. Eso me da Ah, miedo. una cosa que quiero contarte. Yo creo que por mucho tiempo el cine peruano fue cine de autor y el Ujú. éxito de A su madre y después ya la proliferación de películas fue porque realmente el peruano le gusta la comedia y eso fue un descubrimiento. O Sí. sea, realmente clamábamos por comedia. O sea, Ujú.
somos las dos cosas, somos como una salsa. Es Mm, decir, ritmo alegre, pero letra puede ser muy triste. O sea, pronto llegará el día de claro. mi suerte, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo de que culturalmente sí demandamos una comedia. Y demandamos comedia también en nuestra vida. ujú. O sea, siempre que ves un grupo de personas hablando, terminan riéndose al final. Se despiden con risa, ¿sí Claro. o no? Sí, Entonces, es una parte estructural de la cultura del pequeño ritual cotidiano humano, ¿sí o no? O de peruano sí, al claro. menos. Claro. Sí, tal cual. Y mira, y no solo, mira, eso que tú dices es muy cierto. No solamente es que la gente quería comedia en el cine. Ahora, bueno, con todo esto, eso se ha detenido, pero el stand-up comedy peruano en los últimos años ha crecido muchísimo. O sea, hay montones de comediantes. Y hay muchos que yo, como te digo, creo que tienen que trabajar más en sus textos y son muy adictos al escenario más que a la escritura a veces. Y a veces siguen mucho el ejemplo de esto, como te digo, de Cachín, de simplemente apelar a lo popular, pero hay cada vez más gente que se acostumbra a ir a ver shows. Y ponle, hay un comediante que se llama Mateo de Leca, que es bastante exitoso acá, tiene muchos seguidores y hace sus shows. Y él maneja un código de comedia que es divertido, pero también es un poco más simple, ¿no? Y cercano. Entonces, tú cuando ves sus redes, se ha vuelto como una especie de costumbre para mucha gente entrar y joderlo de que no es gracioso, ¿ya? Lo joden y hay como una especie de concurso de quién lo trolea mejor. Y es bien loco porque en esa dinámica tú ves que existe un montón de gente que sí quiere comedia, pero no necesariamente quiere ese tipo de comedia. Pero ya ve también comediantes de afuera. Las plataformas de streaming y YouTube han hecho que eso crezca mucho. Y Comedy Central se asentó en México, por ejemplo, y entonces ha movido a muchos comediantes mexicanos. Entonces el stand-up en México ha crecido mucho. Hay un comediante que se llama Carlos Vallarta, que a mí me gusta mucho, que hace comedia y es ácido y crítico y es muy divertido. Se ha vuelto grande, ¿no? O sea, tiene 3 especiales en Netflix pagados por Netflix. O sea, no, una cosa es que tú lo filmas y se lo vendes, ¿no? Otra cosa es que venga a la plataforma y te diga, te doy plata para que tú me des un stand-up o dos, ¿no? Como a Dave Chappelle, que es uno de los mejores de todos los tiempos, Netflix le pagó $60 millones por tres especiales de stand-up. O sea, ahorita Mm. es el momento del stand-up comedy. En el Perú va a tener ahorita un pequeño retraso porque, claro, no se pueden hacer shows, pero si tú ves las agendas de stand-up en redes, antes de todo esto había shows todo el tiempo, o sea, prácticamente de lunes a viernes. Tal vez no te vayan a Mm. gustar, ¿me entiendes? O no estén tan buenos, pero el ejercicio del stand-up está ahí. Y como stand-up, ¿ah? O sea, le llaman, ellos, hay muchos que se autodenominan stand-uperos, ¿no? Y, Pero y, hay también dentro del mundo stand-up toda una discusión de quién hace stand-up, quién no lo hace, cuál es el verdadero, cuál no. O sea, hay toda una discusión sobre la autenticidad. ahorita, más que nada en Lima, mira, yo tal vez me podría posicionar en uno de los lugares más snobs al respecto, porque mi escuela es yankee. O sea, yo los comediantes que sigo son casi todos yankees. Y estas descripciones que te digo sobre la animación y el código latinoamericano que sigue, por ejemplo, un poco Cachín, sí, a mí también me divierte, pero no es lo que a mí me gustaría hacer, ni tampoco es lo que, no es lo que más me divierte tampoco. Entonces, pero no tanto. O sea, en el stand-up en general, digamos, en Estados Unidos, lo único que está mal visto es usar props, ¿no? Lo que le llaman accesorios, ¿no? Eso está un poco mal visto porque es un facilismo. Aquí no está tan mal visto porque todavía es un arte joven, pero yo creo que poco a poco, mientras más se ejercite, se va a ir pues segmentando y se va a ir depurando algunas cosas y sí tendrás pues algo más clásico y cosas más, no sé, pues más populares dentro del stand-up otra vez, ¿no? Eso de un poco, por ejemplo, hombres versus mujeres, eso se ha vuelto un poco la nueva versión del humor popular. Las mujeres son así, los hombres somos así. O mi esposa me revisa el celular, o todo el rato me jode, ¿no? Hay un huevón que se llama el doctor,
Angulo, creo, Tomás Angulo, uno que sale todo el rato en la televisión. Cállate Ya, loca, hace por eso. ejemplo, él tiene, y les llaman muchas veces unipersonales, ¿no? Porque Ujú. como espectáculo unipersonal. A mí, yo prefiero decir como es un monólogo, ¿no? Es una hora de stand-up, lo que tienes es un especial o una hora de material. Porque el espectáculo unipersonal ya tiene un poco, pues, la envoltura de eso de, como te digo, de animación, ¿no? Porque hasta Beto Ortiz, pues, hace un espectáculo unipersonal y él claramente no es un comediante, ¿no? Entonces, hay un poco, esos límites están todavía un poco difusos, pero creo que eso con el tiempo, mientras más se vaya haciendo, va a ir cambiando. Pero yo quería preguntarte, ¿qué pensabas tú, por ejemplo, de personajes como la paisana Jacinta o el negro Mama, en cuanto a los límites del humor, la incorporación del racismo en esos Cla- personajes? Claro, o sea, primero que nada tenemos que hablar de un contexto muy delicado, que es el racismo en Perú. O sea, Ajá. definitivamente primero eso es un problema, ¿no? Entonces, Ujú. sí, es digno de que se problematice ese tipo de personajes. Ese es, ese es lo primero. Segundo, es interesante que alguien como JB, que es muy hábil, o sea, un excelente personificador, Ujú. que maneja incluso la idea de la prótesis, caracterización, imitación y baile, es muy bueno, se haya centrado tanto en estos personajes. Entonces, bueno, primero la crítica, ¿no? De que estereotipa y es peligroso en un país abiertamente racista, con características coloniales, ¿no? O sea, que hemos sido una Ujú. colonia por 300 años y seguimos siendo, la parece, ¿no? Ujú. Pero lo otro, lo segundo que llama la atención es que él haya persistido con los personajes y es porque son exitosos. Entonces el problema no estaría en solo eso, sino que hayan sido tan exitosos, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la paisana Jacinta, que es tan polémica, tendrías que darte cuenta de que Rossini, a Guillermo Rossini, esta institución de la imitación, él hacía de la chola Eduviges, que Sí, me hacía acuerdo, de claro. chola una época, unas primeras cholas. Y de ahí tenemos a, que no es tan criticable porque la hace toda simpática, a la chola Chabuca de Ernesto Claro. Pimentel, ¿no? La Y de ahí enaltece, ¿no? la enaltece o le da otra caracterización, ¿no? Y tenemos a la paisana. Entonces, date cuenta que las tres cholas más famosas así son hombres. Ujú. Entonces, primero que nada, lo que tengo que decir es que hay una cosa muy carnavalesca, que es de que la mujer andina siempre ha sido vista como esta fotografía de Chambi, lejana. Por el hombre costeño o por la persona costeña, la ven como una figura, un cuadro costumbrista, lejana, silenciosa. Una mujer que está en el espacio público vendiendo en el mercado misteriosa y silenciosa, ¿no? Claro. Entonces, es gracioso como la risa parte del absurdo, de que estas tres cholas son vivarachas, hablantinas, jodidas, criollas, ¿no? Entonces, Claro. y Una vez que encima las descubres, ¿no? En teoría. sí, y encima hombres, ¿entiendes? Claro. O sea, entonces son carnavalescas porque ponen el mundo de cabeza y ahí está Ujú. el primer chiste, o sea, liberan una angustia que creo que ha tenido siempre el peruano urbano con respecto al misterio y la distancia que tiene con respecto a la mujer andina, que la ve distante y misteriosa, ¿no? Y lo debe haber visto así desde la conquista. Entonces siempre ha sido esa idea, que las cholas más famosas son hombres. Claro. Lo segundo, evidentemente, sí, está en el asunto de que sí obedece a toda una percepción, ¿no? De la marginalidad. JB decía que se inspiró en una mujer que le vendía frunas y sí, o sea, él lo que ha hecho es, ha radicalizado la idea de marginación y pobreza, ahí, totalmente, desde la Mm. sociedad y fuerte, ¿no? Este, y bueno, le ha dado un arquetipo de que rompe los esquemas porque es viva, más hábil que los citadinos, etcétera, Claro. como Tulio Loza lo hizo en su momento, ¿no? Ya. Pero, claro, el problema es de que ella y el negro Mama lo que hacen es lo que hacían en época de Ferrando, en una época que ya no lo podemos concebir, ¿no? Entonces, ahí sí viene el gran problema para mí, ¿no? De que enaltece el tipo de defecto que justo estamos luchando. Pero, si me preguntaras, el problema para mí no es ese, el problema es que sí tiene éxito, sí lo consumen, sí llega a hacer eso. Me dicen que a veces cuando hay presentaciones en la Plaza de Hacho, llena la Plaza de Hacho y muchas señoras van a verla, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia crítica en la sociedad, pero sí hay un consumo también grande de muchas personas que incluso son de sectores que podrían sentirse identificados, ¿no? Entonces,
creo que hay personas que saben separar al personaje de la realidad y hay otras personas que se sienten heridas. Pero en general, creo que con el tiempo he aprendido de que el humor es subversivo, es muy poderoso y por lo mismo es bueno restringir cosas que podrían incidir en estereotipos más racistas de lo que ya tenemos, ¿no? Ujú, claro. Ya, dicho esto, eso es muy claro con el negro mama, perfectamente claro, porque hay un racismo fuerte con la población afroamericana y afroperuana, y ha habido problemas últimamente, y también con la población migrante andina, eso es muy claro. Dicho esto, también quiero decir algo. Desde las épocas de Estrafalario, Risas y Salsa, Risas en América, y yo lo he visto directamente en los cómicos de la calle, en presentaciones en teatros populares, etcétera, y también en Las Mil y Una de Carlos Álvarez y el especial del humor, si tú traviestes a un actor peruano, a un cómico peruano, un cómico de la calle, y 15 minutos lo haces hacer playback, los 15 minutos la gente se va a estar riendo. Ya, o sea, el gordo Casarito cuando hacía de Angie Chibolín. Salvaje. Chibolín hacía de Chivo- Liza Chivo- Minnelli. Sí, no, Chibolín ha hecho de todo, siempre ha sido un primer transformista, le gustaba mucho hacer eso. Pero, o sea, usaban al gordo Casareto, en paz descanse, o los cómicos en la calle, todos ellos, ¿no? Todos se travestían y a la gente le gustaba. Creo yo que ha sido también una tendencia mucho el travestismo, y Ujú. ahí tendría que decir una cosa muy freudiana, que me da la impresión, me diera la impresión, puedo estar equivocado, pero me diera la impresión de que es una suerte de miedo que tiene el hombre peruano en general a no completar su masculinidad. La masculinidad peruana siempre está en entredicho, o sea, siempre los hombres estamos luchando por afirmarnos. Claro. Entonces, nos da risa ver a un hombre transvestido porque es el miedo que tenemos de no completar nuestra propia masculinidad dentro de lo que es nuestro desarrollo, que es normal, dentro de todo el desarrollo de la masculinidad, esa cosa tan frágil que llamamos masculinidad. Entonces nos da miedo, así como la vedeta se burla de la masculinidad, nosotros también nos reímos de nuestros propios miedos a través de eso. Mm, Y el hecho que nos guste tanto, de tanta risa al travestismo en general, habla un poco de nuestra frágil masculinidad en general de los hombres, lo cual es interesante. sí, Porque es así verdad. como tú tienes miedo a las palomas y haces humor sobre eso, también la mayor parte de la masculinidad peruana es frágil y gusta el travestismo porque uno se ríe de lo que tiene miedo, ¿no? Claro, claro. Sí, pues, o lo usas como símbolo, ¿no? Como Batman, que se disfraza Como de Batman, murciélago, o le tiene miedo al claro. murciélago. Mira, yo pensaba un poco sobre la paisana. Yo he tenido diferentes ideas a lo largo del tiempo también. Y Yo también pienso, he cambiado bastante em, también. interesante lo que dices, por ejemplo, sobre lo de Rossini. Y creo que lo de Rossini también al ser un personaje blanco y al ser tan lejano en su interpretación, se ve también tan estrafalario que no hay tanta identificación, entonces es más fácil reírse porque sí llega a capturar tal vez el mismo exotismo que él le imprime al Mm. personaje cuando lo encarna, ¿no? Y lo de la Chola Chabuca, yo lo veo más como, la Chola Chabuca es casi como una princesa, ¿no? O sea, tiene la ropa sí, porque o sea, es una paisana, pero es como una princesa, o sea, tiene la Huancaína, ropa sí. fina, ¿no? De Claro, fiesta, sí. claro, y además es la conductora del programa, es como una especie de Gisela Valcárcel, ¿no? Y es bien maquillada, ¿no? Ajá, Fina. El claro, único drag queen familiar del mundo, según una vez decían. sí, es verdad. Pero lo que me llama a mí la atención de la paisana, que lo he pensado bastante, y ahora que hablabas sobre la habilidad de caracterización de JB, mira, yo creo que también ahí pasa algo que es complejo, ¿no? Porque JB como que su habilidad está muy puesta en eso, ¿no? En encontrar esos códigos y representarlos. Pero tal vez, o sea, y en esos chistes del racismo y todo, para mí todo está en el cómo, ¿no? Entonces, tal vez si él encarnara ese personaje, lo imitara así, le encontrara todos esos insights, pero fuese otra persona quien lo guionizara, ¿me entiendes? Como pasa muchas veces en Saturday Night Live, por ejemplo, que tú tienes a los actores que sí también se travisten o ya no se pueden pintar negros porque eso ya está muy mal visto, pero sí tienes a veces a el pata que se viste de la mujer borracha, ¿no? Había un personaje bien recurrente antes en Saturday Night Live que era una chica borracha y era un tipo y era graciosísimo, ¿no? Y entonces
si es el guionista quien lo cuida, de repente se concentra más en el texto y en el mensaje que da, se puede como refinar, pero al ser JB el mismo que encarna y escribe de alguna forma, yo creo que le cuesta mucho salir de esos estereotipos sobre los cuales construye el personaje, porque sería bueno si una vez construido lo llevas a otro plano, como por ejemplo hace la Chola Chabuca. Agarra al estereotipo, al arquetipo, digamos, de la paisana, pero dice ya, ok, pero ¿qué pasaría si la paisana fuese la conductora de un programa de Canal 4? Obviamente no, no sería pobre, no estaría comiendo de la basura, ¿me entiendes? O sea, y la resignifica, ¿no? Desde el discurso. Creo que ahí estaría, podría estar un poco la clave, ¿no? Y sí, pues la gente reacciona y a la gente le gusta porque estás apelando a cosas bien básicas que para desaprobar tendrías que darle una vueltita más, ¿no? Y esa capacidad de darle una vueltita más a ese chiste también viene con otro nivel educativo que por lo general ya te hace mirar a otro lado cuando estás buscando tu entretenimiento. Tal vez eso también pasa, que sí, pues va un montón de gente que la ve y se identifica y dice, bueno, por primera vez alguien me representa a mí en la televisión y hay un disfrute en eso y no le importa que la maleen, si es que por lo menos eso le va a dar notoriedad, ¿no? Tú, me acuerdo, en tu libro también hablabas sobre un señor en particular que, claro, hacía cola toda la noche para entrar al trampolín a la fama, luego tenía que luchar para ser seleccionado para un concurso, luego una vez en el concurso, que era súper difícil, podía llegar a la final y perdía y no ganaba ni un mango, pero era humillado, pero el hecho de poder estar ahí en la pantalla y que lo vieran en su casa era como todo un triunfo, ¿no? O sea, era como, no has ganado nada y es como, el premio es la cereza sobre el pastel, Sí. ¿no? Ya la experiencia en sí era una especie de reconocimiento. Creo que hay un vínculo entre esas dos cosas. Ahora, no sé si, ahora, en el caso de la chola, no sé si hay una identificación, pero más bien lo que hay es que sí gusta verla ganar. O sea, sí tal vez sea el trickster en el sentido de que ves Es a alguien que es, reivindicativa, ¿no? sí, más bien, sí, pero no sé si la gente se identifica con ella por lo de chola, sino más bien por lo de débil que gana, así como se identificaban con Chaplin o con Cantinflas. Como que la persona pobre que gana, que vence y al final incluso da una moraleja. Eso tal vez, más bien. Más Puede que con ser. su apariencia física o étnica. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, O sea, también. la persona humilde que gana. Tal vez por ahí, ¿no? Bueno, ese es un código bien fuerte en la comedia nacional, ¿no? Si tú ves lo que ha hecho Efraín Aguilar, que es el mismo producto una y otra vez, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mil oficios, Al fondo hay sitio, De vuelta al barrio. Al final todos esos productos son exactamente la misma hueá, ¿no? Que es dos familias, una de clase alta, otra de clase baja, que se ven obligadas a convivir de cerca y es el pituco se aprovecha del pobre y el pobre agarra de huevón al pituco, ¿no? Pero Básicamente. Jaime, pero Ujú. ¿no crees tú que más bien esas comedias o esas series largas que era una mezcla de telenovela con comedia y por lo tanto tuvieron éxito, así como Betty la Fea, esa comedia telenovela tuvo mucho éxito en esa combinación? Hablan también del Perú del siglo XXI o de finales de 90 y del siglo XXI, porque Claro, antes con Iguana Producciones o incluso con la primera etapa de Magali Medina había más agresividad entre grupos sociales. sí, En cambio, con la nueva irrupción de la clase media y el nuevo encuentro de grupos sociales, tal vez al fondo hay sitio nos dice de que, o mi amor el Guachimán, al fondo hay sitio también, que se puede resolver con humor el encuentro de claro. dos grupos sociales. Entonces ya nos habla de un nuevo Perú también. Entonces, Sí, de esa más clase bien, media que apareció en los últimos, que creció en los últimos 20 años, ¿no? Ese es su reflejo. yo creo que más bien nos habla del humor como resolución Claro, frente a unos años 90 donde habían telenovelas tipo La Noche, Escándalo, que eran de clase alta nomás, sí, ¿entiendes? sí, sí, sí. Y de modelos. En cambio, ahora lo que tenemos son, después de la novela social de Eduardo Adrianzén, ¿no? Los de arriba y los de abajo, y ya lo que comenzamos a tener es como las resoluciones de convivencia social en esta nueva Lima pueden hacerse al menos en medio de comedia, ¿no? Entonces, Ujú. la comedia aparece como el eje vinculante. Entonces, creo yo de que lo que nos anuncia es que tal vez el humor sea uno de los elementos que nos puede salvar como sociedad, porque podemos reír juntos. Si te das cuenta, lo que hace el humor es que nos vincula, o sea, podemos reírnos juntos, Claro, todos. Entonces, claro. ese por ahí creo que va a ir el punto, ¿no? O Sí. sea,
Sí, eso dice Zizek, ¿no? También como cuando dice que habla de gente de culturas distintas que se conoce y que cuando agarran confianza, una de las primeras cosas que hacen es joderse sobre la cultura del otro, ¿no? O sea, yo tenía amigos argentinos que cuando tenía muy buena onda, yo los jodía con su argentinismo, me jodían a mí con ser peruano, ¿no? Pero porque ya se genera un clima de confianza en donde puedes resolver esas tensiones que son reales, ¿no? Sí, pues Ujú. tienes razón, es interesante. Em, Eso te enseñará que el humor es más valioso de lo que creemos y ahora más que nunca. Nos sí. establece un código de grupo social, ¿no? Y si no sería, o sea, genera eco el humor y también genera una convención social, genera un grupo, ¿no? O sea, eso es importante. Sí, Puente. pues nos identifica, ¿no? De alguna manera, en algo. Mm, Voy sí. a cortar la grabación aquí porque ahora te cuento.